Hola, ¿qué tal? Aquí Bajre. El día de hoy les traigo la continuación de la novela. El noble perezoso desde el capítulo 11 hasta el capítulo 20. Capítulo 11, Crecimiento. A última hora de la noche, el gimnasio estaba tranquilo. No era por la hora. Había sido así desde que empezó julio. La mayoría de las llamas que ardían en los corazones de los aprendices durante el ingreso se habían extinguido. Por supuesto, no era culpa de ellos. El entrenamiento, difícil incluso para los soldados adultos, continuaba para los alumnos día tras día. Con el calor sofocante del verano añadido, era extraño que la gente siguiera entrenando. Y una de esas personas extrañas era Judith. La chica con el pelo rojo cortado hasta los hombros empezó a entrenar más. HMPH. 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 Ella estaba entrenando la parte inferior de su cuerpo usando bandas. Como si eso no fuera suficiente, ella estaba levantando una barra que tenía discos pesados en ambos lados, haciéndose ver intimidante. A primera vista, parecería una linda niña de 12 años. Pues bien, Judith es una genio. Los instructores de la escuela de Crono seleccionaban y elegían solo a los superdotados del continente, y ella tenía tanto talento como cuerpo para ello. Sin embargo, nunca descansaba y continuaba el riguroso entrenamiento cada día. La banda que utilizaba no parecía fuera de lo común. Sin embargo, era una banda con un poder mágico de alta resistencia que ninguna persona ordinaria puede utilizar. Sin embargo, la chica seguía tirando de ella. Ni siquiera se detuvo a pesar de estar cansada. Soportó el dolor incluso cuando su cuerpo se sentía como si estuviera en llamas. Porque la calidad de los músculos cambiaba dependiendo de si el entrenamiento se hacía una o más veces. Judith dejó de usar la banda después de romper su propio récord. Ah. Jaya. 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 Se dejó caer al suelo. Tenía la cabeza mareada y empezaba a tener náuseas. Pero se había acostumbrado a ello. Más bien, la sensación de logro que obtuvo al dar ese paso extra hizo que Judith se sintiera feliz. La felicidad se convirtió en satisfacción, y la satisfacción pronto se convirtió en comodidad. Habiendo conseguido lo que quería, era natural que se sintiera a gusto. Dejemos esto por hoy. Era el momento en que estaba a punto de levantarse con una sonrisa. Tud. HMPH. HMPH. Euk. Euk. Un fuerte ruido vino de un lado, haciendo que Judith frunciera el ceño. No era porque ella odiara el sonido. El hombre que jadeaba estaba haciendo pesadas sentadillas, y era natural que sintiera náuseas después de entrenar la parte inferior del cuerpo. Judith también lo había experimentado en innumerables ocasiones. El problema era la persona, no el sonido. No, para ser precisos, era el poder mental que mostraba esa persona. Murmuró su nombre con el ceño fruncido. Irene Perreira. Judith no pudo entenderlo. Incluso cuando entró en la escuela, tenía un aspecto horrible. Un noble perezoso, mayor que ella y que no había logrado nada, pero el hombre vivía una vida sin problemas. Por eso Judith lo ignoraba. En cuanto lo miró, no quiso acercarse a él, y cuando lo hizo, quiso agarrarle el cuello. Al principio, pensó que él no podría demostrar nada en la evaluación parcial. Era porque sabía lo duro que sería el ambiente en la escuela. Sin embargo, él todavía está aquí. Un error. El noble perezoso, Irene Perreira, era un testarudo. A pesar de que su condición física era muy inferior a la de los demás, participaba en el entrenamiento y trataba de avanzar. Sin embargo, por mucho que se esforzara, el progreso era lento. Las cosas que aprendió antes de entrar en la escuela no fueron suficientes para hacerle subir de categoría. Lo que hacía aún más difícil de entender para Judith. ¿Cómo puede seguir avanzando con ese cuerpo? Estaba mucho mejor en comparación con el ingreso inicial. Tenía fuertes músculos en su cuerpo, y sus habilidades físicas en general, incluyendo la resistencia, habían aumentado dramáticamente. Era un logro extraordinario que uno no podría creer a menos que lo viera con sus propios ojos. Sin embargo, comparado con Judith, Irene estaba muy por detrás. Eso significaba que, aunque los dos se entrenaran durante el mismo tiempo, Judith había consumido más su fuerza mental. La fuerza física y la mental no eran conceptos separados. Es natural que las personas con más fuerza física sean más flexibles mentalmente. Pero Irene no parecía estar satisfecho hasta que terminara el día agotado. Judith estaba sorprendida. Y molesta también. ¿Acaso soy más débil de voluntad que el tipo que tiene fama de perezoso? La pelirroja apretó los dientes. Su pelo estaba empapado de sudor, pero el cabello parecía estar en llamas cuando se agitaba.
Incluso Judith era consciente de ello. No importaba qué clase de persona fuera en el futuro, Irene ya no era perezoso. En ese momento, se sintió respetuosa con el estado mental de Irene Perreira. Un espíritu de acero. Pero no podía admitirlo. Ella no quería admitirlo. HMPH. Pensando así, se levantó del suelo. Mirando a Irene, continuó su entrenamiento. Ese día, Judith solo salió de la sala de entrenamiento cuando Irene se fue. Una sonrisa se dibujó en su cara mientras se quedaba dormida después de ducharse. ¡Guau! Un poco antes de que Judith se durmiera. Después de un duro día, Irene se acostó en la cama. No le importaba haber salido de la sala de entrenamiento antes que la chica pelirroja. Era porque no estaba compitiendo con los demás. Completaba las series y descansaba a las horas establecidas. Eso era todo lo que tenía que hacer. Ilia dijo que lo estaba haciendo bien. No ser demasiado consciente de los demás y avanzar a mi propio ritmo. Eso era cierto. El hombre de su sueño, también, solo se preocupaba por su entrenamiento. Irene, que volvió a recordar su aspecto, pensó esta vez en otra persona. Judith. Era increíblemente fuerte para una niña de 12 años. Sus habilidades generales, como la resistencia, la fuerza, la agilidad y la flexibilidad, no eran comparables a las suyas. Y esa niña tan fuerte no dejaba de mirar a Irene estos días. Por supuesto, Irene no era tonto. Así que sabía lo que significaban esos ojos que le miraban. Ella está empezando a ser consciente de mí. No era solo ella. Junto con Judith, Brett Lloyd, que era excelente, y los demás niños con talento sobresaliente miraban a Irene. E incluso los aprendices de menor rango desconfiaban de Irene. Era un ambiente completamente diferente al de los primeros días de admisión, donde la gente lo despreciaba y ridiculizaba. Se siente raro. Vivió toda su vida teniendo a la gente señalándole con el dedo. Incluso Irene conocía las calumnias y chismes que corrían por su espalda. Sin embargo, no pensaba cambiarse a sí mismo. Al principio, no le gustaba, pero luego empezó a no tener en cuenta las palabras. Era ese tipo de persona, y estaba seguro de que viviría toda su vida así. Y ese sentimiento de desesperación continuó hasta los 15 años. Pero, no más. El caballero errante Bran Somerville, al que Irene nunca conoció, había reconocido el esfuerzo de Irene. El noble de alto rango, Brett Lloyd, se había vuelto receloso con él. La inigualable Judith, que nunca se preocupó por nadie, intentaba competir con él. Todo esto era como un milagro que él nunca había imaginado. Dejemos de pensar. Irene sacudió la cabeza mientras se tumbaba en la cama. Para ser sincero, no era una mala sensación. Pero no estaba seguro de cómo debía sentirse. La puerta del corazón del chico era demasiado estrecha para disfrutar de una evaluación positiva por primera vez en su vida. Por otro lado, había mucho miedo. Por eso decidió pensar en otras cosas. ¿Por qué te estoy ayudando? Bueno. No me gusta que la gente se haga opiniones sobre los demás sin conocerlos realmente. No te preocupes por lo que pasa detrás de ti. Tampoco hay que preocuparse por mí. ¿Volvemos a correr? Cuando se le preguntó por qué estaba ayudando, esa fue la respuesta de Ilia. No fue una respuesta convincente. No era de las que se preocupan por los demás. Tampoco tenía un ardiente sentido de la justicia ni una personalidad simpática. Irene era el tipo de persona que podía saber cómo era una persona con solo mirar sus ojos. Era extraño que ella fuera considerada con su situación. Debería haber otra razón. Después de pensar un momento, Irene sacudió la cabeza. Otro problema que no tenía respuesta. Además, perdió media hora pensando en cosas inútiles. No debería haber hecho eso. Durante los últimos meses, había sido muy consciente de lo vital que es el descanso. Además, en el caso de Irene, había otra cosa. El hombre desconocido apareció en su sueño. Gracias a eso, el chico pudo fortalecer su mentalidad constantemente. Fue capaz de recibir la mañana con el mismo espíritu que ayer. Es difícil luchar contra el impulso de aferrarse a una espada, pero un poco más, y entonces sería capaz de sostenerla de nuevo. Irene cerró los ojos mientras tocaba el colgante de espada que le había regalado su hermana menor y se quedó dormido. Al día siguiente, el sueño que tuvo fue diferente al habitual. Recibió la mañana con un corazón diferente al de antes. Capítulo 12. Amanecer. Irene se despertó antes de lo habitual, con la mirada perdida en el techo. Después de un rato, se levantó de la cama y miró por la ventana. Una escena familiar. Una habitación familiar. El paisaje parado, el olor de la hierba, los sonidos de los pájaros, todo lo que era aburrido y amable al mismo tiempo. Todo lo que veía era igual que ayer. Pero no sentía lo mismo en su corazón. Reflexionó en silencio sobre el sueño de anoche. Ha pasado mucho tiempo. Un sueño que no había tenido recientemente.
Pero antes de que el hombre apareciera, era un sueño que tenía al menos una vez a la semana. Era un dulce paraíso, como un sueño. Estaba oscuro por todas partes pero tenía una sensación acogedora, y aunque se sentía lleno de algo, el espacio no estaba cargado. Más bien, se sentía cálido y nostálgico, y Irene, de niño, solía obligarse a dormir utilizando ese sueño. Porque era una ilusión, que creó de estar en los brazos de su madre moribunda. Cierto, solo una ilusión. El niño sabía desde hace tiempo que no eran los brazos de su madre. Pero Irene no podía irse. Cuando Irene abría los ojos, tenía miedo de la ansiedad que se apoderaba de él, y si se levantaba de la cama, tenía miedo de las miradas de los que le rodeaban. Era difícil de soportar. Por lo tanto, el chico que sufrió el accidente se durmió y poco a poco se obsesionó con el oscuro lugar en sus sueños. Sin embargo, hoy no. La espada gris plateada iluminó la oscuridad en su sueño. En el momento en que apareció frente a él, se sintió como un pilar de luz cálida, y Irene se aferró a la espada. Era porque no había cogido una en 4 meses. Así que el chico la agarró y la blandió con toda la fuerza que pudo. Tal y como el hombre de los sueños haría innumerables veces. Entonces, el velo negro que había estado bloqueando su visión se abrió y salió una luz brillante. Más brillante, más cálida y más pura que cualquier energía que hubiera sentido. Irene Pereira, que había escapado de la prisión, sintió que su corazón se iluminaba. Con los ojos cerrados, Irene supo que su mente se sentía mucho más clara. Y ese sonido persistente, incluso después de despertar, sumergió todo su cuerpo en varias emociones. Es hora de salir. Murmuró Irene en voz baja. Él lo sabía. Por mucho que el hecho de estar obsesionado con estar en los brazos de su falsa madre le pareciera agradable, sabía que solo serviría de obstáculo para su futuro crecimiento. Y hoy, por fin, consiguió superarlo. Abrió la ventana y respiró profundamente. Vamos. Nunca lo olvidaría. Los recuerdos del pasado le hacían difícil seguir adelante, pero eran muy valiosos para él. Incluso ahora, 10 años después, el corazón de Irene latía por su madre, echándola de menos. Sin embargo, no iba a estar atado a esas emociones. Nunca. Con eso en mente, Irene salió de su habitación. Y se dirigió a entrenar por la mañana. Para pasar el día igual que ayer. Nada cambió. Pero esa no era la verdad. Dentro de Irene, algo más grande estaba teniendo lugar. Probablemente saben lo que voy a decir. Después de todo el infernal entrenamiento, todos los futuros aprendices de Crono se reunieron en el auditorio. Era porque Ahmed tenía un mensaje para ellos. Naturalmente, los niños sabían lo que iba a decir. Habían pasado 3 meses y 20 días desde que entraron en la escuela. Era ese momento. La evaluación intermedia. El silencio llenó la sala. Todos miraban al instructor con expresiones nerviosas. La evaluación intermedia era completamente diferente a la prueba de aptitud física, que los niños experimentaban por primera vez después de entrar en la escuela, o a las pruebas mensuales. A diferencia de las pruebas anteriores, cuyos resultados no afectaban a su vida en la escuela, esta prueba decidiría qué aprendices harían las maletas. Nunca debo abandonar. No importa lo difíciles que sean las cosas aquí. He soportado ese horario infernal durante 4 meses, ¿y quieren que vuelva a casa? No. Solo veré a mis padres después de la evaluación final, cuando nos den tiempo para las vacaciones. Aunque tenga que morir, no dejaré este lugar. Nunca lo haré. Todos estos ojos aterradores miraban al instructor. A pesar de que solo eran niños de 12 a 13 años, se las arreglaron para soportar el entrenamiento infernal. Por lo tanto, miraban a Ahmed con confianza. Por supuesto, ninguna cantidad de confianza en sus rostros persuadiría a Ahmed, que alcanzó las mayores alturas. Por el contrario, el instructor sonrió. No está mal. Son más fuertes que el último grupo. Le hizo sentir muy orgulloso ver que estos chicos decididos a enfrentarse al mal serían sus alumnos. Los sentimientos de ser un maestro se fortalecieron al ver a los niños. Unas 30 personas más o menos. A pesar de la presión de la prueba, algunos aprendices permanecieron tranquilos. Todos tenían algo en común. El hecho de haber obtenido la mejor puntuación en la evaluación del mes pasado. Fue por el autoentrenamiento que hicieron incluso con el calor. Conociendo sus puntos fuertes, no tenían ninguna duda de ser eliminados en los parciales. Lo que significaba que estaban tranquilos. No te estreses. La evaluación es absoluta. Si tengo fe en tus habilidades, no hay razón para preocuparse. Eso era cierto. Ahmed murmuró para sí mismo. Era el que más odiaba a los descarados, pero no era tan descarado para mostrar sus sentimientos. Más aún porque era un adulto. Se echó a reír y aplaudió. Entonces, la magia apareció frente al auditorio. Apareció una pantalla rectangular con información detallada sobre el mapa del curso para el parcial.
Los ojos de todos los alumnos las siguieron rápidamente. El auditorio, ya de por sí silencioso, se volvió aún más silencioso. Sin embargo, el ambiente se rompió con el tiempo. Sin darse cuenta, de las bocas de los niños brotaron suspiros, gemidos y palabras malsonantes en voz baja. Es una locura. Tonterías. ¿Cómo vamos a hacerlo a esa hora? Extraño. Por mucho que lo piense, esto es demasiado. ¿No está mal escrito el límite de tiempo? ¿O el número de repeticiones? ¿No está mal? Ante las palabras de Ahmed, los aprendices se quedaron callados. Y parecían estar a punto de llorar. De cualquier manera, Ahmed decidió explicar. Como pueden ver, no hay nada especial. Los primeros 5 pasos son las cosas que han aprendido en los últimos 4 meses, sin olvidar la carrera y la natación. Solo tienen que completarlo dentro del tiempo establecido. Sin importar el lugar. Una explicación fácil. Pero no era tan fácil. El número de movimientos repetitivos que verifican la capacidad general del cuerpo en todo el curso era para comprobar la fuerza muscular, la agilidad y la resistencia, un curso de altos y bajos, y la arena. El recorrido de natación al final era mediocre. Sin embargo, incluso la treintena de aprendices seguros de sí mismos que miraron el tiempo se quedaron tiesos. Al ver eso, Ahmed sonrió. Le gustaban las miradas de sus caras. Continuó. La evaluación intermedia comenzará exactamente 10 días después, a las 9 de la mañana, a finales de mes. Como es una evaluación absoluta, espero que muchos de ustedes aprueben. Ah, por cierto, los 5 mejores recibirán un premio personal del maestro. Espero que esto os motive a todos. Se suponía que era una buena noticia, pero los niños no respondieron. Era una situación imposible en la que su pase en el curso parecía difícil, y pensar que su maestro de la escuela les daría un premio era algo muy lejano. Por supuesto, Ahmed lo sabía. Sonriendo, habló. No habrá clases durante los próximos 10 días. El resto del tiempo, a excepción de las comidas, lo pueden usar libremente. Pueden descansar o entrenar, buena suerte. Ahmed y los asistentes salieron del auditorio. Los niños se quedaron con la mirada perdida durante mucho tiempo. Por supuesto, solo fue un rato. Los niños, que se dieron cuenta de la realidad, gritaron desesperados. Ah. Están siendo demasiado duros. Uk. Sabía que menos de 20 personas se quedarían después del intermedio, pero ¿cómo es que el intermedio se puso tan difícil? Entonces, ¿podrán pasar 20 personas dentro del límite de tiempo? Aunque lo intentemos con la suerte. No creo que haya 20 personas. Ah. ¿No es esto lo que deberían esperar? Cierto, no puedo volver sin aprender nada sobre la espada. Era como un campo de batalla. No eran muy mayores, pero los niños estaban dispuestos a dedicar su vida a sostener la espada. Por eso, cuando se acercaban a ellos muros más grandes, no podían evitar estremecerse de frustración. Incluso en ese caos, había una persona tranquila. Sir Lloyd. ¿Está bien? Por supuesto que está bien. ¿Es Sir Lloyd como tú? No solo aprobará sino que también obtendrá el premio personal del maestro. Bueno, lo sé, pero solo estaba preguntando. No te preocupes por eso. Ustedes también pueden hacerlo. ¿De verdad? Sí. Estará muy cerca, pero si pueden moverse con todas tus fuerzas, es posible. ¿Me creen? Lo haré. Gritaron con voz estridente. Brett miró a otros niños. Entre los 30 primeros, había unos cuantos que tenían las mejores habilidades. Ilya Lindsay, Judith, y. Algunos otros que no eran un gran factor de riesgo. Definitivamente, él estaba entre los 5 primeros. Asintió y miró al último chico. Es extraño. Un chico que continuaba su entrenamiento estaba allí de pie. Era un tipo que no había subido ni siquiera a los rangos medios. Irene Pereira. Él fallaría esta vez. Contrariamente a su primera impresión, Irene parecía tener el orgullo de un noble, pero había una brecha en el período de entrenamiento entre él y los demás. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tiene ese aspecto? No podía entenderlo. Normalmente era un tipo raro, pero hoy era aún más extraño. Aunque la cara parecía la misma, la sensación era diferente. El Irene de hoy estaba haciendo que incluso el corazón de su rival Judith se agitara más. Supongo que no soy la única que siente la diferencia. Todos, excepto Ilya Lindsay. Judith, que estaba en la cima, y él y la mayoría de los otros aprendices estaban todos mirando a Irene Pereira. A Brett Lloyd no le gustó eso. Se obligó a apartar la mirada mientras hablaba a sus seguidores. Vamos a empezar poco a poco con el curso, para ir entendiendo. ¿Sí? ¿Sí? Sir Lloyd. Entendido.
Joy y los demás chicos también salieron del auditorio en grupos de 3 o 4. Otros se movieron individualmente, como Judito y Lian. Irene era esto último. Mientras acariciaba su colgante, cerró los ojos, sumergiéndose en sus pensamientos y avanzando. Por mucho que lo pensara, solo podía hacer una cosa. Durante los 10 días que le quedaban, tenía que dar lo mejor de sí mismo. Independientemente de las posibilidades de su éxito. Y después de una semana. Es mucho mejor ver por nosotros mismos que escucharlo. 3 días antes de la evaluación, donde se decidiría el destino de los aprendices, apareció el maestro de la escuela de espadachines Crono, renombrado en todo el continente. Capítulo 13. Ian. El maestro de la escuela de Crono y un gran nombre que nunca se deja de lado cuando se habla de los caballeros más fuertes del continente. Una existencia que trasciende el estatus y el linaje, capaz de ostentar una riqueza y una fama mucho mayores si se desea. Solo con esa explicación, parecería que es una persona inaccesible, pero se equivoca. Mira. ¿Dijiste que eras del reino de Adán? Sí. ¿Sí? Estoy trabajando como mercenario en Adán. Aunque no soy un espadachín, sigue siendo un honor conocer a Sirian, que es la cúspide de los Crono. No, no hay necesidad de tal pretensión. ¿De qué edad parezco? La gente de Adán tiene un amor especial por su cultura y su arte. Yo soy igual. Así que dime, ¿cuántos años aparento? Eso, 45. Ante las palabras del asistente, quien sudaba profusamente. Era una mentira descarada. Ian tenía 90 años y aparentaba 70. Sin embargo, Ian sonrió ampliamente ante las palabras. Ian, que tocó los hombros del asistente, sonrió mientras miraba al instructor Ahmed. Has elegido un muy buen asistente, Ahmed. Me gusta esto. Sí. A partir del próximo mes, su salario se duplicará. Sí, maestro de escuela. Bien, ¿qué edad me ven los otros asistentes? ¿Menos de 50 años? No. No importa lo que parezca. Tiene 45 años. Espera. De alguna manera, parece tener poco más de 40. Cabrón, si lo dices así como puedes. Ian sonrió al hacer la pregunta, y los asistentes escupieron edades ridículas. El ánimo inicialmente congelado, se liberó rápidamente. Era natural. Porque Ian era famoso por su buena personalidad y su no abuso de autoridad. La gran personalidad de Ian también jugaba un papel importante en el hecho de que los caballeros de Crono recibieran mejores evaluaciones. Sin embargo, Ahmed y Karaka permanecieron en silencio y miraron al maestro de la escuela, que estaba bromeando. Ciertamente, es difícil encontrar una persona con la misma personalidad que nuestro maestro de la escuela. Aunque tenía una gran influencia, Ian no era codicioso. Más bien, valoraba la caballerosidad más que otros caballeros y trabajaba más por la salvación de la gente que los sacerdotes. De vez en cuando, incluso un descarado con actitud que se encontraba con Ian no volvía a mostrar la misma actitud. Sin embargo, los dos instructores tenían miedo de su maestro de escuela. Fue porque fueron testigos de lo que se esconde detrás de esa expresión pacífica. Quizás hay cosas que no he visto. Llevo más de 30 años observándolo, pero aún no sé nada del maestro de escuela. Fue cuando se perdieron en sus pensamientos. El maestro de la escuela, que estaba intercambiando bromas, giró lentamente su mirada hacia los dos. Los dos tragaron saliva. Este hombre de buen corazón parecía a veces un anciano del campo. Con una cálida sonrisa, habló. Entonces, ¿hasta qué punto han sido capaces de llegar los aprendices? ¿Debería echar un vistazo? Ese chico no está tan mal. Ese chico, no parece ser nada. Ha estado descuidando el entrenamiento últimamente. La parte inferior del cuerpo es un poco débil. Desafortunado. Las personas que ocultaban sus identidades vigilaban a los estudiantes. Ian, el maestro de la escuela, miró a los chicos que entrenaban. Sin embargo, su juicio era correcto. Incluso más que los asistentes que habían estado con los aprendices durante los últimos 4 meses. Wow, ¿se puede saber con solo mirar la forma en que corren? Solo con ver a ese chico de pie, Sirian fue capaz de reconocer el problema de su flexibilidad. Por supuesto que puede. Ahmed sonrió al escuchar el susurro de los asistentes. Incluso él, que tenía muy buena vista, era como una luciérnaga frente al sol comparado con Ian. No había ningún humano con una visión más profunda que la de Ian en el continente. Por supuesto, Karaka pensó lo mismo. A diferencia de los asistentes, los dos siguieron a Ian en silencio. Mientras se lamentaban de las normas de referencia cruzada mucho más estrictas que tenía Ian. Sin embargo, hubo un aprendiz que hizo que incluso Ian se despertara en admiración.
Era Brett Lloyd, el noble del reino de Cubera. Al ver que el chico repetía los puntos intermedios mientras sudaba profusamente, Ian mostró una reacción positiva. Parece que ha llegado un buen chico. Es el hijo mayor de la familia Lloyd. Es inteligente y tiene talento. Ya veo. Se ve que está ajustando sus condiciones según la evaluación. Además, viendo su cuerpo, parece que no ha descuidado su entrenamiento hasta ahora. Pensando, las palabras de Ian se apagaron. No era que el maestro de la escuela y los instructores ocultaran sus esperanzas a los estudiantes. Aunque era algo arrogante, Brett Lloyd tenía un excelente talento, que todos apreciaban. Cuando se le elogiaba, solo terminaba trabajando más duro. Bien. Ese también es bueno. ¿Se ve mejor de lo que pensaba? ¿Es porque todo el mundo parece estar trabajando duro? Ja ja ja. Afortunadamente, desde entonces, varios aprendices han recibido buenas críticas. Como resultado, las caras de los instructores se iluminaron. Era natural. Había tipos que hacían rodar y correr a los aprendices todos los días. Porque querían que los aprendices lo hicieran bien, así que los empujaban más allá de sus límites. Y cuando aparecía una chica delante de ellos, todos no tenían más remedio que contener la respiración. Una genio que iba a ser la número uno del continente. Un monstruo que nunca dejó de mirar a Ian. Ilya Lindsay. De hecho, ¿qué tipo de evaluación le dará Sir Ian? Aunque sea Sir Ian, se escandalizará con ella. Wow, solo unas pocas personas en la historia son tan hábiles para alguien de su edad. ¿Eran correctas las predicciones de los asistentes? Un poco más, y ella sería el genio espadachín de su escuela. Incluso los asistentes podían sentir la diferencia entre su grandeza y sus esfuerzos. Sin embargo, las palabras que salieron de la boca de Ian después de mucho tiempo fueron diferentes a sus pensamientos. Una niña tan lamentable. ¿Debería seguir el camino correcto para ella? ¿Por qué está caminando por el camino de otra persona? Tal vez el mundo la hizo así, TCH. Me gustaría que llegara un día en que dejara de lamentarse. Todos los asistentes se quedaron perplejos ante sus palabras. Y el maestro de la escuela y los dos instructores tenían expresiones tristes en sus rostros. Por supuesto, no podían preguntar a nadie por qué había dicho eso. En silencio, continuaron como si nada, y finalmente, se encontraron con otro aprendiz. Cuando Ian preguntó, ¿es esa niña? Sí. Ya veo, ya sé por qué estás preocupado. Naturalmente, pero ella no nos escucha. Probablemente sea la más testaruda de todos aquí. El instructor Karaka tragó saliva mientras miraba a la estudiante. Una chica con un mal genio, tratando de parecer un chico. Prácticamente abusaba de su cuerpo. A diferencia de los otros aprendices que solo estaban trabajando para mantener su condición para el examen intermedio, el entrenamiento de Judith era diferente. Ella estaba abusando de su cuerpo como si no hubiera un mañana. Tienes que parar eso. Incluso Ian tenía la misma idea. Los músculos de su cuerpo eran excelentes, y la capacidad de recuperación parecía grande. La llamada Judith era alguien que había nacido con un cuerpo bendecido. Sin embargo, incluso los bendecidos tenían un límite. ¿No podía ser un poco misericordiosa con su cuerpo en lugar de someterlo a un entrenamiento excesivo? Ian, que lo sabía, se acercó lentamente a la chica de pelo rojo. Uno de los asistentes, que observaba aquello, preguntó a Ahmed. ¿La detendrá? Sí. Y probablemente entenderá después de un par de palabras del maestro de la escuela. Es así. Bueno, si ella sabe que él es el maestro de la escuela. Ahmed negó con la cabeza. Ian no era de los que oprimen a la gente revelando su identidad. Nunca revelaría que es el maestro de la escuela Crono. Pero, si el niño de 12 años sentía la sinceridad, el peso y la emoción de sus palabras, no habría otra forma de detenerse. Solo tiene curiosidad. Lo que llevó a esa niña a ese extremo. Tenía que haber alguna razón. ¿Quería tomar la delantera a Ilya? ¿No era su rival Brett Lloyd? Si no. Era el momento en que Ian estaba pensando. El paseo de Ian terminó. Y Judith seguía levantando pesas hasta el punto de que parecía que iba a vomitar. Caracas se acercó a Ian y le preguntó. ¿Maestro de la escuela? Ja ja ja. Sí que es una cabezota. Increíble. Ella ignoró las palabras del maestro de escuela. En este punto, quedó claro. Judith era la más terca de Crono. Pero eso era una cosa, y la curiosidad de Ian aumentó. Ahmed, que estaba junto a Karaka, hizo otra pregunta. ¿Escuchaste la razón? ¿Por qué demonios está haciendo eso? Ella ni siquiera nos dijo. Irene Perreira. ¿Eh? Ah, sí. Ahmed se sorprendió con el nombre. Pero luego se calmó. Irene Perreira, un aprendiz sincero.
Como se ha dicho, el niño también continúa su excesivo entrenamiento estos días, como Judith. Supongo que sí. Tal vez la razón por la que Judith está haciendo eso. Claro. A causa de ese. Ian asintió con la cabeza. Un tipo mucho más débil que ella estaba entrenando todo el día, así que ¿por qué debería parar? Ian dijo que ella debería parar primero si le apetecía, pero Judith dijo que solo pararía después de Irene. Ahmed, que escuchó el nombre de Irene, pensó. Bueno, si se trata de eso, entonces deberíamos detener a Irene. ¿Es tan imprudente como ella? No es de ese tipo, pero, esta vez, es igual. Incluso cuando le decimos que se detenga, no escucha. ¿Y sus habilidades? Honestamente, no está ni cerca de Judith. Apenas entró en los rangos medios, y hay muchos que lograron crecer. Era cierto. Y fue por eso que nunca pensaron que Judith sería consciente de Irene. La gente compite con los que están en el mismo nivel o rango que el suyo. Lamentablemente, Irene Perreira no estaba en el mismo nivel que Judith. Bueno, le echó un vistazo. ¿Qué está haciendo? Al hablar, el maestro de la escuela salió de la habitación. Y sin dudarlo, se dirigieron en dirección a la segunda sala. Judith le habló de la habitación de Irene. Los instructores pudieron ver lo emocionado que estaba Ian al conocer a ese niño. No es tan bueno como aprendiz. Es bueno, pero hay muchas áreas que Irene necesita desarrollar. Honestamente, hay una alta posibilidad de que repruebe el examen intermedio. Sirian estará decepcionado. Incluso Karaka y Ahmed no podían ocultar sus pensamientos negativos sobre Irene. Sin embargo, la expresión de Ian al entrar en la sala de entrenamiento era más seria de lo que pensaban. Pasó 1 minuto. Pasaron 2 minutos. Pasaron 5 minutos, y más. Lo único que hizo Irene Perreira fue repetir el mismo entrenamiento de peso inferior que hizo Judith. Mejoró mucho, pero eso no significaba que fuera genial. Pero ese no era el caso de Ian. Sus ojos, claros y profundos como un lago, observaban el cuerpo. Después de 30 minutos, el anciano habló. Iba a detener al chico y a Judith, pero creo que no puedo. ¿Qué quieres decir? ¿Fue Irene Perreira? ¿Dejarlo solo? Bien, no lo detengas hasta que se rinda. Aunque no llegue a la evaluación intermedia. Una orden inesperada. El ambiente se volvió extraño. Todos, excepto Ian, seguían confirmando lo que significaban las órdenes. HMPH. 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 Y el noble perezoso seguía con su intenso entrenamiento, sin saber que la gente le estaba observando. Capítulo 14. ¿Cómo se relacionan la fuerza física y la mental? No es una pregunta con respuesta. Ambas son difíciles de comparar, y el caso varía para cada persona. Pero la gente que depende del entrenamiento de su cuerpo, especialmente los caballeros y los soldados, darán la misma respuesta. Una mente sana reside en un cuerpo sano. Sí, la mayoría de la gente pensaría que la mente y el cuerpo tienen una fuerte relación para el crecimiento. Entre ellos, piensan que el crecimiento del cuerpo viene primero y la mente le sigue. Es natural. ¿Sería fuerte el poder mental de un niño que nunca ha hecho nada difícil en su vida, o superaría el poder mental de un caballero que superó el dolor y el aburrimiento blandiendo la espada todos los días durante 10 años, entrenando su cuerpo? Bastante convincente para que incluso un mercenario ignorante entienda. El instructor Ahmed mantuvo esa opinión durante mucho tiempo. Entrenando día y noche, el cuerpo superaría los esfuerzos poco a poco, y soportaría un dolor mayor cada día. En ese proceso, la fuerza mental también crece. Al igual que las fibras musculares se desgarran y se recuperan, también hay músculos invisibles en la mente humana. Evidentemente. La mente controla el cuerpo. La evaluación del maestro de la escuela de Crono, Ian, sobre Irene era diferente a la de Ahmed. Por supuesto, no era incomprensible. Es algo que todo el mundo ha oído. La historia de una madre que ejerce una fuerza sobrehumana para salvar a su hijo que estaba a punto de ser aplastado por una roca. Pero nunca pensaron que pudiera aplicarse a este caso. Ahmed no dejó de hablar con Ian, e Ian no se preocupó de lo que Ahmed decía. Simplemente siguió pensando mientras tocaba la taza de té, que se había enfriado hace tiempo. Extraño. También raro. Por supuesto, no es imposible. Porque hay casos en los que el poder mental domina el cuerpo dando lugar a un enorme poder. Yo también he recibido ese tipo de ayuda en momentos desesperados. ¿Y tú? Solo una vez. Yo también. Pero es un milagro que funciona solo en situaciones momentáneas. Como continuamente, nunca he tenido una mentalidad tan férrea en mis 90 años de vida. Al decir esto, Ian cerró los ojos.
y recordó la imagen del aprendiz que vio, Irene. El tremendo poder en ese lamentable cuerpo. Un cuerpo que está creciendo a la fuerza para alcanzar el poder mental supremo, o más bien evolucionando. Aunque era evidente que había llegado a su límite, el aprendiz seguía haciendo avanzar su cuerpo. Ian no tuvo más remedio que sorprenderse cuando su sentido común sobre el entrenamiento fue destruido. La palabra magia no será suficiente. Era como si alguien hubiera lanzado algo de magia sobre él. Un poder mental que estaba manteniendo la fuerza de su cuerpo, evitando que los huesos se rompieran y absorbiendo la energía del mundo para recuperarse. Luego, tras aplicar suficiente peso al cuerpo, la energía mental repetía el mismo proceso. Ian respiró profundamente. Una respiración de anticipación y un poco de éxtasis. El futuro del chico se estaba imaginando en su mente. Ian abrió los ojos y habló. Como dije antes, no molesten a Irene por un tiempo. Sí. Sí. Respondieron Ahmed y Karaka. No querían dejar que Irene arruinara su cuerpo. Pero porque sabían que el maestro de la escuela sabía algo. Y en las siguientes palabras, se pusieron nerviosos. Por cierto, la niña, Judith. Eso. Para detener a Judith, Irene tendría que parar. Pero ahora no podían hacerlo. Las arrugas en la frente de Ian se profundizaron. Esta vez tenemos un montón de aprendices únicos. En otras ocasiones, era difícil ver incluso a 4 con talento, jajaja. La risa de Ian resonó en la sala. El examen intermedio determinaría a los aprobados y los fracasados. La mayoría de los chicos se mantuvieron en óptima forma. Todos los mejores, Ilya Lindsay, Brett Lloyd y los demás chicos también. Solo algunos tensos no soportaron la presión y corrieron de un lado a otro. Sin embargo, Judith es una persona común. E Irene Perreira llegó con el estigma de ser un perezoso. Ambos eran diferentes. Continuaron su entrenamiento desesperadamente como si hubieran olvidado lo que es el mañana. Esos locos de mierda. ¿Se han vuelto realmente locos? ¿En qué están pensando? Sus cuerpos se colapsarán, no podrán participar mañana. Qué pena. Si esto fuera una evaluación, sería un buen enfrentamiento para esos dos. Mirando a esos dos, los otros chicos negaron con la cabeza. Incluso Brett e Ilya, que volvieron a sus habitaciones, estaban sorprendidos. Sin embargo, no se detuvieron. Y llegó la noche. Tud. Jaya. 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 Sentada en el suelo exterior, Judith miró la sala de entrenamiento interior. Las luces brillaban en el interior. Estaba claro. Ese tipo no había dejado de entrenar. Eso aterrorizó a Judith. Por primera vez, sintió una sensación de derrota que no había sentido ni siquiera con Ilya Lindsay. Loco bastardo. Esa maldita cosa. Jaya, ¿cómo va a hacer la prueba? Idiota, estúpido, bastardo, patético. Un aluvión constante de palabrotas dirigidas a Irene. La chica que estaba sentada se dirigió al dormitorio. Nunca se echó atrás. Dormir lo suficiente era esencial para hacer el examen. Un pensamiento razonable reconfortó a Judith, pero no la hizo sentirse mejor. Y es que lo que la había guiado hasta ahora había sido su espíritu ardiente, no el razonamiento. Pero no podía evitarlo. Cualquier otro entrenamiento no era razonable. Mañana, te destruiré. La pelirroja se cepilló los dientes, se lavó y se acostó en la cama. Aunque todos los aprendices se quedaron dormidos. Incluso a altas horas, Irene Perreira no dejó de moverse. HMPH. HMPH. Sus músculos se movían. Uk. Uk. La sangre seguía fluyendo por su cuerpo. Como resultado, el oxígeno, los nutrientes y la energía desconocida estaban siendo entregados a cada rincón de su cuerpo. El cuerpo, que había sido dañado, estaba siendo restaurado mientras se movía de nuevo. Por supuesto, el proceso no fue suave. El dolor era indescriptible porque tardaría varios días en recuperarse. El dolor era demasiado para que cualquier persona ordinaria se rindiera de inmediato. Cualquier persona caería al suelo y rompería a llorar. Pero no Irene Perreira. El niño que había salido de su caparazón ya no era un niño. Un poco más, puedo hacer un poco más. El dolor que supera con creces la primera prueba de aptitud física le llegaba con cada entrenamiento. Pero Irene seguía avanzando a pesar de que las olas lo detenían. Y sigue y sigue y sigue. Olvidando el tiempo, el dolor o los malos recuerdos del pasado, olvidando todas las pequeñas cosas que le molestaban. Como el hombre de sus sueños, cuando solo trabajaba para avanzar hacia su objetivo. Irene Perreira podía sentirlo. Significaba que las limitaciones del cuerpo que le habían bloqueado se habían roto. Irene dejó de moverse y bajó la cabeza para mirar su cuerpo. Empapado de sudor, como si le hubiera caído una lluvia.
Agradeció el tenue sabor salado del sudor y un extraño olor peor que el hedor del sudor. Sin embargo, no le sentó mal. Era refrescante para él. Irene se quitó la camiseta y salió de la sala de entrenamiento. Swoosh. El viento de la mañana sopló, barriendo su frío cuerpo. Al instante se sintió mejor. Irene se movió con una sonrisa más brillante que la que tenía el día que entró en la escuela. Swish. Sus puños se movían más rápido que antes. K. Su cuerpo saltó más ligero y alcanzó un punto más alto que antes. Lo mismo ocurría con otras acciones. Incomparable con los días anteriores, Irene Perreira sentía curiosidad y un poco de ansiedad al mismo tiempo que su cuerpo se movía con facilidad. ¿Qué es? En los últimos 10 días, Irene se había rendido a su instinto. No era algo de lo que estuviera seguro. Era como sostener una espada por primera vez. Como si no pudiera soportar no empuñarla, un impulso de no correr se apoderó de él. Mucho más que nunca. Gracias a eso, parecía estar mejor aunque un poco incómodo. Después de todo, esta vez me ayudaron los sueños. Confundido. Solo por un momento. Respirando profundamente, cerró los ojos y los abrió. No nos centremos en cosas que no podemos resolver. En su lugar, pensemos en lo que se puede hacer y lograrlo en el futuro. Una preciosa lección de la que se dio cuenta después de tener los sueños. Irene Perreira, que pensó rápidamente, giró la cabeza. Unas cuantas personas le siguieron fuera de la segunda sala de entrenamiento. Personas que probablemente lo vieron entrenar toda la noche. Ahmed Caraca y Rune Taral y un anciano. Mirando sus expresiones, Irene preguntó. ¿Cuántas horas faltan para el examen intermedio? Quedan 15 minutos. Está bastante ajustado. ¿Llego tarde? ¿Qué? Ja 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 ja. Irene hizo esa pregunta con una mirada inocente. Al ver eso, el anciano se echó a reír. Deteniéndose después de un rato, habló. La condición física de los otros aprendices es la mejor. Hace tiempo que los demás no se relajan. En cambio, tú has trabajado en exceso hasta ahora, como un oso tonto. Aún así, ¿te lo tomarás en serio? Sí. Bien. Vayamos al examen intermedio. Ian tomó la delantera. E Irene, que no podía entender al viejo, se movió lentamente. Siguiéndolos, se dio cuenta de que los tres tenían expresiones serias. Finalmente, la evaluación intermedia, que determina el futuro de los futuros aprendices, estaba a punto de comenzar. Capítulo 15, Evaluación intermedia. Temprano en la mañana. El salón de la escuela de espadachines Crono estaba abarrotado de mucha gente. El motivo era la evaluación intermedia. Como la prueba dependería básicamente de la suerte de los futuros aprendices, se contrató a un par de espadachines para que ayudaran al personal en el proceso. Uno de ellos era un mercenario calvo que habló. Bueno. Voy a ser un asistente para la prueba física de los pequeños. Sí. Bueno, es un buen pasatiempo. Es seguro y la paga no es tan mala. La persona que recibía las palabras tenía un pensamiento similar. Tenía experiencia como asistente de pruebas para una agencia de mercenarios, pero todos los participantes de entonces eran adultos. En cambio, esta vez estaban supervisando a niños de entre 12 y 13 años. Por muy bien entrenados que estuvieran en la escuela, no tenían ninguna expectativa de los niños. Por supuesto, no pienso decirlo en voz alta, pero si no hay nada interesante me aburriré. ¿No son mejores que los niños normales? Espero que lo sean. Fue cuando esos dos y el resto de los mercenarios pensaban lo mismo. Uno a uno, los aprendices comenzaron a reunirse. ¡Uah! Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Desenvolver mi cuerpo. Los aprendices seguían llegando tratando de autohipnotizarse, mientras los demás parecían relajados. Sin embargo, sus acciones parecían insignificantes para los de fuera. El mercenario calvo, que observaba a los chicos, tragó saliva. ¿Este es el crecimiento de los niños que tienen 13 años? Estaba confundido. Estaban a un nivel increíble. Aparte de sus rostros y su corta estatura, los aprendices parecían mostrar una apariencia creíble incluso como adultos. Algunos niños se movían tan rápido que incluso los mercenarios tendrían problemas para alcanzarlos. Un compañero, que estaba a su lado, murmuró en voz baja. ¿Esta es una reunión de todos los monstruos en un solo lugar? Parece que sí. Nadie parecía un aprendiz. Cuerpos entrenados que nunca habían visto antes, y una expresión pesada como si estuvieran esperando que estallara una guerra. Esto no era de ninguna manera una prueba de niños. Los mercenarios que sintieron la grandeza de Crono contuvieron la respiración. En medio de eso, los aprendices entraron en calor. Sin embargo, no todos los aprendices estaban concentrados en sí mismos. ¿Por qué no ha llegado ese tipo todavía?
El de mayor rango. El aprendiz que debería haber estado en el rango superior por su esfuerzo. La gente realmente talentosa que podría pasar fácilmente la evaluación intermedia, que se sabe que es imposible de completar, estaban todos concentrados en algo más que la prueba. Esto se debe a que las personas que deberían haber estado allí, Ahmed y Karaka, que estaban a cargo de la prueba, no estaban presentes. Además, él no está aquí. ¿Qué demonios está haciendo? La evaluación comenzará pronto. Al principio, nadie lo esperaba. Sin embargo, con cada día que pasaba, se convertía en un tipo extraño que era capaz de perfeccionar sus habilidades a través del entrenamiento. Irene Pereira, ese chico no había aparecido. Ese hecho hizo que Brett Lloyd, Judith e incluso Ilya Lindsay se preocuparan. Fue entonces. Se armó un revuelo en una esquina. Los futuros aprendices que intuyeron que los instructores habían llegado giraron la cabeza solo para sorprenderse. ¿Qué? Ni siquiera se ha cambiado de ropa. No puede ser. Toda la noche, hizo ejercicio. Los niños no podían deshacerse de la mirada sospechosa. No tenían más remedio que hacerlo. ¿No era algo fuera de lo común? Había idiotas en el mundo que trabajaban toda la noche sabiendo que al día siguiente había una prueba de habilidad física. Algunos pensaban que Irene les haría reír durante la prueba. Pero no era eso. Todos se dieron cuenta. Aunque la ropa empapada que llevaba fuera falsa, la sal que se le pegaba a la cara no podía ser fingida. Lo que eso significaba estaba claro. Irene Pereira realmente no dejó de entrenar en toda la noche. Y dadas las circunstancias, los instructores que lo descubrieron tardíamente lo detuvieron y lo llevaron a la prueba. Era el momento de que los aprendices se prepararan. El anciano que estaba en silencio junto a Ahmed se movió. Wick. Tat. La mayoría de los chicos que lo vieron retrocedieron 10 pasos de golpe. Los más avispados que conocían su identidad y los mercenarios contratados asintieron con la cabeza en silencio. Después de un rato, Ian, el maestro de la escuela Crono, se subió al podio y abrió la boca. Bueno, ¿cómo debo presentarme? ¿Qué debo decir? Como muchos de ustedes saben, este anciano es el maestro de la escuela Crono. Veamos, el tiempo, quedan 5 minutos. Las reglas, sé que tienen las reglas aprendidas de memoria, así que no hace falta que les diga nada más, ¿no? Con el resto del tiempo que tienen, prepárense. Y no se arrepientan. Eso es todo lo que quiero decir, no quiero entorpecer su camino, así que me detengo aquí. Aplauso. Cuando Ian terminó, aplaudió. Pronto los chicos volvieron a sus cabales. Bien, lo importante era su examen intermedio, no las otras cosas. Una vez más, recuperaron la compostura. 4 minutos. 3 minutos. 2 minutos y 1 minuto. Finalmente, unos segundos antes de la hora, Ahmed abrió la boca. La evaluación intermedia comienza ahora. Con eso, comenzó la evaluación del examen intermedio. ¡Guau! ¡Guau! Con el mercenario supervisándolos, Irene exhaló brevemente. Luego se movió rápidamente para agarrar una barra con un disco pesado. Entonces, uno de los movimientos de evaluación, el levantamiento de pesas, comenzó. HMPH. HMPH. A diferencia de los movimientos generales de levantamiento de pesas que utilizan la fuerza de la parte superior del cuerpo, este requería la fuerza de la parte inferior del cuerpo, flexibilidad y agilidad. Por supuesto, no había ninguna torpeza ya que lo había hecho innumerables veces en los últimos 4 meses. Pero esa no era la única emoción que Irene sentía. Ligero. Su cuerpo se sentía ligero. La pesa también era ligera, hasta el punto de que los pesos de ambos extremos parecían estar reducidos a la mitad. Incluso ahora, estaba repitiendo los mismos movimientos más rápido que su velocidad habitual. Y sin ningún esfuerzo para su cuerpo. Reflexionó por un momento. Había estado entrenando toda la noche. ¿Podría acabar cometiendo un error? No. Al pensar eso, Irene aumentó su velocidad. Una mirada apareció en el rostro del supervisor. HMPH. 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 Rápidamente terminó las repeticiones y dejó la barra. Y se acercó a la caja rectangular que tenía delante. Salto de caja. Una tarea sencilla, pero no era fácil teniendo en cuenta la altura y el límite de tiempo. Sin embargo, no se sintió agobiado. Irene puso fuerza en la parte inferior de su cuerpo y saltó ligeramente, para luego bajar al suelo. Lo repitió a una velocidad increíble. ¿Ese bastardo? Loco. No será capaz de completarlo. El sarcasmo de los otros aprendices se clavó en sus oídos, pero no le importó.
Más bien, después de terminar la serie a un ritmo más rápido, pasó al siguiente movimiento y lo terminó, luego se acercó a la barra. Y empezó a repetir. Aún más rápido. Más estable. La expresión del supervisor cambió. Irene pudo entenderlo. Hasta yo me sorprendo de mí mismo. Anoche, era consciente de que algo había cambiado en su cuerpo. Pero no sabía que había cambiado tanto. Aunque su ritmo había cambiado más de lo normal, no lo sabía. Por el contrario, parecía que si se esforzaba un poco más, podría terminarlo. No, tenía que terminarlo más rápido. Un pensamiento más fuerte que antes. La confianza le guiaba. Irene volvió a aumentar su velocidad y realizó movimientos repetitivos a una velocidad aterradora. Y el ruido se hizo más fuerte. ¿Qué está haciendo? ¿Quiere agotarse o algo así? Es un loco bastardo. Maníaco. Más y más niños comenzaron a maldecirlo. Y él volvió a ignorarlos. Se concentró en su tarea y dejó que los sonidos no le molestaran. Sin embargo, no pudo. Cayó en la cuenta. Era porque algo había cambiado, y él lo sabía. Cuando estaba inmerso en otras cosas, podía escuchar las voces que me rodeaban. No. A diferencia de antes, cuando se alistó en la escuela, la mentalidad de Irene había cambiado. Para no ser herido o ridiculizado, Irene continuó con su soledad y bloqueó cualquier influencia externa sobre él. Era como si se escondiera del mundo a través del sueño y levantara su espada para escapar de los rumores que le rodeaban. Pero ahora no. Maldita sea, ¿me estás tomando el pelo? Va a caer de todos modos. No nos preocupemos. Basta de esto. Sus oídos le traían las voces de los demás. Uf. Uf. La visión clara captó los rostros de los aprendices que le miraban fijamente y los supervisores que parecían rígidos. Irene era capaz de manejar esas reacciones. Ya no le importaban sus reacciones. Así que no era necesario que cerrara los ojos y los oídos. Por primera vez en su vida, el hijo mayor de Perreira se sentía bien. HMPH, HMPH, HMPH. Más, un poco más, y un poco más rápido. Incomparable con cualquier otro niño. Ni siquiera los otros de mayor rango, como Brett, podían seguirle el ritmo. Después de un corto tiempo, el ruido comenzó a disminuir. Solo las miradas llenas de celos y asombro irradiaban con mayor intensidad. Un minuto después, Irene terminó todas las repeticiones y pasó el primer curso. Miró al frente, corriendo por el camino de arena. Solo había una persona que corría allí, Ilya Lindsay. Asintiendo para sí mismo, golpeó el suelo. Una voz áspera y poco femenina salió de la boca de Judith mientras lo observaba. Capítulo 16. Una extraña ocurrencia en la evaluación intermedia de Crono, que no debía tener ninguna variable. Irene Perreira. Incluso cuando se inscribió, estaba en el último lugar, pero era despreciado por todos. Ya no era el caso. Porque 4 meses no era poco tiempo. Hizo un tremendo entrenamiento, ignorando las reacciones de la gente a su alrededor, y había llegado a una posición en la que podía ignorar a los que se reían de él. Pero aún así. Él no debería ser capaz de mostrar una actuación tan buena. Una persona de noble linaje, la expresión de Brett Joyce se endureció. Su cuerpo se movía para completar las repeticiones, pero su cabeza era diferente. Estaba pensando en otra cosa. Todo por culpa de Irene. De alguna manera, se esforzó por comprender la situación actual. Y, había otra cosa que no podía entender. Espera, imbécil. Alguien diferente a él, alguien que era su rival, una chica que era tan descarada como un humano podía ser. Incluso Judith había terminado el trayecto antes de lo esperado. Al ver que la chica pelirroja se alejaba, Brett gruñó. Bastardos. Así es. Estaban todos equivocados. No estaban considerando el trayecto completo en absoluto. Se estaban dejando llevar por la atmósfera, sin ser conscientes de sus limitaciones. Y eso era una estupidez. Era obvio que las cosas les favorecerían en la segunda parte. Soy diferente. Después de que el trayecto de la evaluación intermedia fue lanzado, hizo un plan minucioso para 10 días. Cómo manejar su resistencia para obtener el mejor registro, qué le faltaba y en qué era bueno. Aparte de eso, incluso mantuvo su dieta para mantener su cuerpo en óptimas condiciones. Estaba seguro. Esta vez podría vencer a Judith. La genio arrolladora, Ilya Lindsay, no podía ser vencida, pero Brett estaba dispuesto a ocupar el segundo lugar. Sin embargo, cálmate. No te pongas ansioso. Clap. Después del salto de caja, Brett se abofeteó a sí mismo. Sí, es cierto. Tenía que calmarse. No debía preocuparse por lo que hicieran los demás. Tenía que seguir su propio camino a su propio ritmo. Y si se lo creía de verdad, obtendría los resultados deseados.
Después de hacer esa promesa, empezó a concentrarse de nuevo. Gracias a ello, Brett pudo completar el primer trayecto en el plazo previsto. Hubo una diferencia entre el primero, el segundo y el tercero, pero la diferencia se puede alcanzar. Sin embargo, no pudo evitar sentirse ansioso. El chico, que se estaba aterrorizando, aceleró y realizó el segundo trayecto. Las preocupaciones de Brett Lloyd se convirtieron en realidad. Por desgracia para él, Irene Pereira, que corría el segundo trayecto, estaba en excelente forma. No había ninguna tensión en su cuerpo. Más bien, parecía que Irene se estaba acostumbrando a su cuerpo y aún podía mostrar un mejor rendimiento. Olvidemos mi estatus y los récords del pasado, pensó Irene con una respiración tranquila. ¿A qué velocidad y cómo debería organizar la resistencia para conseguir el mejor récord con su nuevo cuerpo? Una tarea muy abstracta y desafiante. Sin embargo, sorprendentemente, lo calculó sin ningún error. En parte gracias a su mejor visión y perspicacia y a un poco de suerte. Era una clara ventaja. Irene corrió por la arena al ritmo más eficiente para él y pronto encontró a una chica de pelo plateado. Ilia Lindsay, la que siempre se sentaba sola, la maestra de la competición en crono. En el momento en que la vio, a lo que ni Judith ni Brett Lloyd pudieron alcanzar, el corazón de Irene comenzó a hincharse. Una pequeña chispa, mucho más pequeña que las brasas comunes, que surgían en la gente común. Pero para Irene, no era trivial. ¿Qué es este sentimiento? No podía entenderlo. Era algo natural. Irene, que había vivido toda su vida aislado en sí mismo, entró por primera vez en la sociedad gracias al hombre de su sueño e incluso compitió por primera vez. La experiencia de Irene no era suficiente para entender el espíritu de lucha. Estaba preocupado. Irene pensó, ¿debería mantener el ritmo actual o aumentarlo? ¿O debería ir más rápido para resolver esa extraña sensación en su interior? Es hora de elegir. Entre las líneas trazadas por dos hermosos colores de plata y oro, se coló una línea caliente y roja como la lava. Ja, 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 guac. Le siguió una respiración desordenada y un fuerte rugido. Era la voz de Judith. Mientras Irene se perdía en sus pensamientos, miró hacia atrás sorprendido por la voz. La pelirroja galopaba hacia ellos a una velocidad espantosa. ¡Ah! Otro rugido y la velocidad de Judith aumentó. Pasó a Irene, que corría en un lugar estable, e incluso pasó cuando Ilia Lindsay estaba delante. Y la distancia se amplió. Parece que se ha exigido, ¿estará bien? La preocupación apareció en su rostro. Ilia Lindsay no cambió. Como siempre, mantuvo su ritmo. Maldición. 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 Un flujo interminable de insultos. Y la rabia no mostraba signos de calmarse. El corazón ardía. Sentía que los pulmones iban a arder en cualquier momento, y la sangre que fluía por el cuerpo parecía convertirse en piedras. Judith sabía que su cuerpo había llegado a su límite. Si no se tomaba un descanso para refrescar el calor, algo iría mal. Pero no pudo hacerlo. La ira en su corazón y el cuerpo que se calentaba más la hicieron correr hacia adelante. Nunca. Nunca perderé. Necesito ganar. Ella no quería perder. Brett Lloyd, que había nacido con una cuchara de oro, o Ilia Lindsay, que había sido alabada desde su nacimiento, la molestaban. También lo hacían los otros nobles, por lo que no quería verse superada por la gente que llevaba una vida cómoda. No podía perder ante un noble perezoso que ni siquiera se movió durante 15 años. Ja. Ja, ja, ja. Ella lo sabía. ¿Cuánto había crecido ese tipo en 4 meses? Aunque trabajaba tan duro que incluso Judith era incapaz de ponerse al día, a pesar de ser capaz de hacer las pruebas de evaluación a un ritmo rápido, solo podía ser llamado un aprendiz diligente. ¿Pero qué? ¿Qué hacía ese tipo antes de entrar en la escuela? ¿Se supone que debe ser ignorado? ¿Es algo a lo que tenía que aferrarse y no abandonar como lo hizo en el pasado? Maldición, no lo sé. Judith sacudió la cabeza. Ella lo sabía. El mundo es así. Así como ella miraba a Ilia y a Irene con irritación, había alguien más que pensaba en ella de la misma manera. Sabía lo talentosa que era. Sabía cómo la tratarían los otros niños. Pero eso no le importaba. Que se enfadaran. Sea cual sea el motivo, que se enfaden, que se molesten, que maldigan y que digan palabrotas hasta la saciedad. No importa si es el espíritu de lucha, el deseo de ganar o un sentimiento de inferioridad, úsalo. Supera los límites. Igual que hizo ese noble perezoso. Ah. Un tercer gemido salió de la boca de Judith. Y sus piernas parecían no poder acelerar más. Ella también estaba superando claramente los límites. Uk. La clasificación se mantuvo durante un rato. Judith, Ilia Lindsay, Irene Pereira, y Brett Lloyd. Todos siguieron esa clasificación.
Bastante lejos, varias personas competían por el quinto puesto. Y, finalmente, comenzó el último trayecto de la evaluación intermedia. Al otro lado del lago, Judith se lanzó sin dudarlo. Era porque si se detenía, sabía que su cuerpo no volvería a moverse. ¡Pua! 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 Un lugar diferente con un sonido diferente. La chica seguía enfadada, seguía ardiendo. Por eso era capaz de seguir moviéndose, y era capaz de seguir estando en el primer lugar. Era increíble. Si pudiera cruzar la línea de meta a este ritmo, estaría batiendo su propio récord. No sería exagerado llamarlo milagro. Sin embargo, los milagros no ocurren tan fácilmente, por eso se llaman milagros. El cuerpo de Judith, que entró, se ralentizó. Poco a poco, poco a poco. Luego, en un instante. Fue demasiado. Fue incapaz de mover un solo dedo y se hundió lentamente en el agua. En el silencio, ella pensó, mierda. ¿Era porque no le importaba nada? ¿O el lago estaba demasiado frío? Judith sintió una sensación de calma, como si su ira fuera absorbida. Pudo ver que Ilia pasaba junto a ella. Sin expresión, como siempre. Parecía que aún le quedaba mucho espacio. Judith sonrió con tristeza. Esa perra es un verdadero monstruo. ¿Qué ha comido para crecer así? Asombro. No pudo evitar admitirlo. Ella era un dios desde el principio. Ni un solo aprendiz podía pasar a Ilia. Por primera vez, la chica de pelo rojo se sintió completamente derrotada. Y luego se sintió más tranquila. Aunque no podía respirar, era refrescante, y ya no estaba enfadada porque sabía que los menos confiados la adelantarían. Irene Perreira pronto me superará. Tal vez Brett también, ese sinvergüenza vendrá en segundo lugar. Entonces, maldición, es molesto. Judith dejó de pensar. Irene Perreira, sí, incluso Brett lo haría. Pero, francamente, era molesto que el resto de los de bajo rango la superaran. Por supuesto, ella ya no podía hacer nada. Se estaba hundiendo y estaba a punto de perder el conocimiento. Su visión se volvía borrosa. Sonrió amargamente mientras cerraba los ojos. No, lo estaba intentando. Chasquido. ¿Qué? Los brazos alrededor de su cuello. Un chico, un poco más alto que otros aprendices, se movió con dinamismo. Judith miró a través de su visión borrosa y sintió el calor subir de su cabeza. Irene Perreira. Este loco bastardo. De esta prueba depende que se quede o que lo echen. Además, era una evaluación con el maestro de la escuela, Ian, estando presente. En un momento tan crucial, vino a rescatarla en lugar de continuar con su tarea. Este tonto, demonios, no sabe lo que es importante y. Lo que no. Si no fuera por el agua, habría hablado. Pero no pudo. Irene consiguió sacarla. El asistente, que llegó tarde, le dio los primeros auxilios. E Irene, que la observó por un momento, se lanzó de nuevo hacia el lago para terminar. Por supuesto, los demás se adelantaron. Todos se esforzaban por permanecer en la escuela. Lo mismo ocurría con los que superaban el límite de tiempo. No había niños que quisieran abandonar a mitad de camino. No dejaron de avanzar a pesar de romper a llorar. Todos, excepto Judith, cruzaron la línea de meta. Por fin, la evaluación intermedia de la escuela de espadachines de Crono, que tuvo muchas sorpresas, llegó a su fin. Capítulo 17. La evaluación más importante en la escuela de espadachines Crono había llegado finalmente a su fin. Y el criterio de evaluación es absoluto y no relativo. Por lo tanto, todos conocían sus resultados en el momento en que el resto terminaba. El aprobado y el suspenso podían decidirse sin necesidad de un aviso final. Sin embargo, el ambiente en la escuela era un poco extraño. En lugar de los 35 aprendices que aprobaron, menos de 400 han sido dados de baja. Estaban concentrados en su entrenamiento. HMPH. HMPH. Esta vez, tengo que hacerlo. Puedo hacerlo. Esto lo puedo hacer fácilmente. La razón fueron las palabras del instructor Karaka. Segunda evaluación. El llamado renacimiento de los perdedores. Lo anunció con una sonrisa en la cara, y los niños se alegraron por ello, aunque maldijeron al instructor. Era porque los criterios de la segunda evaluación eran mucho más fáciles que los de la primera. De hecho, la primera era absurda. Lo normal era controlar el número de aprobados en el parcial a 100 en lugar de 30. Sin embargo, gracias a la segunda evaluación, los instructores sabrán con mayor precisión la fuerza y el potencial del aprendiz. Ese Terón tiene habilidades más que suficientes para pasar la segunda evaluación. Pero se rindió en la primera ronda, y se rindió pronto. Sinceramente, estoy decepcionado. Por otro lado, Makayan mantuvo un nivel decente en la segunda también, y tampoco se rindió en la primera ronda, que era mucho más difícil que aquella.
Cierto. Gracias a eso batió su mejor marca. Si pasa esta prueba, habrá que prestarle atención. En el caso de Judith, Crono era un lugar donde solo se nutría de gente con talento. Por lo tanto, no solo evaluaban los resultados, sino también el carácter y la fuerza mental. Los instructores evaluaban a cada alumno individualmente con sus colegas. Los niños que brillaban por la segunda oportunidad no lo sabían. Entonces, finalmente, ese chico, como todos los demás fueron hechos, desde los rangos más altos hasta los más bajos como Ilia y Brett. Solo quedaba uno. Los instructores, incluyendo a Medi Caraca y Rune Taral, miraron el nombre en el papel. Irene Perreira. El 34º de los 35 aspirantes aprobados en la primera ronda. Un buen resultado, pero no notable. Sin embargo, uno no debería ser juzgado solo por los resultados. Todo el mundo estaría de acuerdo. Los que vieron su prueba también lo sabrían. Los instructores, que permanecieron en silencio durante un momento, miraron a un lado. El maestro de la escuela, Ian, que no había dicho una sola palabra, abrió la boca con una sonrisa. En este caso, ¿no es lo correcto? El anciano escribió con fuerza en el papel de evaluación, y los instructores asintieron con la cabeza. El momento en que todos estaban listos para dar su consentimiento. Disculpe, maestro de escuela. ¿Eh? ¿Qué es? Preguntó Ian ante la voz que provenía del exterior de la puerta. Llamando al maestro de la escuela, a pesar de saber que tenían una reunión. ¿Pasó algo? No. El aprendiz 101. La señorita Judith está aquí para ver al maestro de la escuela. Esa discusión, quiero que Irene Perreira, el aprendiz NUM 331 vuelva a hacer el examen ya que no quiero que su expediente se vea alterado. Ian se empezó a reír. Le gustaba el pensamiento amable, y la acción de la niña de pedir de inmediato se sentía agradable. Algunos podrían considerarlo grosero, pero no lo era. No había ningún problema con ello, porque ya habían terminado de discutirlo de buena manera. Sin embargo, no quería informarle de inmediato. Con una sonrisa juguetona, Ian abrió la boca. ¿De verdad? ¿Y si no podemos hacerlo? ¿Qué harías si eso fuera él? ¿Puedo mostrar? ¿Qué puedo hacer? Antes de que Ian pudiera terminar de hablar, ella habló. Judith. Mientras los instructores contenían la risa, la chica pelirroja maldijo. Probablemente va a ser difícil. Puede ocurrir un accidente muy grave. Esa niña. Si te comportas así te castigarán. Aceptaré el castigo, haré lo que sea necesario para que pueda volver a hacer la prueba. Que lo intente de nuevo. Rápido. Ja 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 ja. El comportamiento de Judith fue grosero, pero al mismo tiempo, se sintió lindo, como la rabieta de una nieta. Incluso los instructores dudaron de la reacción. El interior de la sala se convirtió en un torrente de risas. Era un ambiente tan alegre y brillante al final de la evaluación. En ese momento, Irene Perreira, el protagonista del tema, pasaba el tiempo como siempre. Entrenar, entrenar, entrenar y entrenar. Era una sinceridad terrible. Brett Lloyd, que lo veía correr, sacudió la cabeza. Está loco. Hasta entonces había ignorado a Irene, pero pensaba que la tenacidad de Irene era genial. Pero esta vez, no le gustó. En lugar de sentir, puedo con tanto como él pueda, simplemente se hartó de Irene. Era como si estuviera viendo a alguien diferente. Bueno, un crecimiento tan milagroso habría sido posible. Brett recordó la evaluación intermedia de ayer. La resistencia, la fuerza y todas las demás habilidades que Irene estaba mostrando. No tuvo más remedio que admitirlo. La actuación del tipo se estaba volviendo genial. Irene se estaba convirtiendo en alguien a quien no se podía tocar. Maldición. Gruñido. Apretó los dientes. Lo sabía. Que el hecho de haber quedado en segundo lugar era solo por suerte. Si Judith no hubiera sido una tonta, y si Irene no hubiera hecho algo tan estúpido como eso, los resultados habrían sido diferentes. Brett habría quedado en cuarto lugar. No perderé la próxima vez. Incluso Ilya Lindsay. Los que le adelantaron eran imperdonables. Murmurando en silencio. Brett apartó la mirada de Irene. Él es él, y Brett es Brett. Era mejor tomarse un descanso que seguir a los demás y hacer ejercicios no planificados. No entiendo cómo demonios ha conseguido ese crecimiento. Pero Brett quería crecer a su manera. Pensando eso, Brett se alejó. HMPH. HMPH. Irene siguió entrenando. Era absurdo. Apenas un día antes, se había esforzado al máximo en la evaluación, y era común tomarse un descanso después de eso. Era natural que Brett eligiera descansar. Y eso es algo que ocurre en el caso general. Irene se enfrenta al hombre en sus sueños cada noche. Sabía lo que ese hombre hacía cada noche.
Sabía que lo que él hacía no era nada comparado con eso. Irene sabía que el hombre no se tomaba un descanso ni siquiera después de entrenar durante medio año. Era cuando se concentraba en el pensamiento y se equilibraba. ¿Por qué hiciste eso? Una voz desde atrás. Una voz familiar. La conocía muy bien. Solo hubo una persona que habló con Irene después de la prueba de admisión. Ilia Lindsay. Una hermosa chica de aspecto frío y pelo plateado le llamó la atención. Pero algo era extraño. Tenía ojos indiferentes y una expresión fría. Tal vez, una persona ordinaria no habría sentido nada diferente. Sin embargo, desde ayer, Irene, cuya visión se había abierto, podía sentirlo. El hecho de que ella estaba tratando de ocultar su disgusto. Y que el motivo era Irene y no otra persona. Irene dejó de moverse. ¿Hacer qué? ¿Ya sabes qué? ¿No lo sabes? ¿Salvar a Judith, es respecto a eso? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que hacer eso? Como siempre, una voz sin emoción. Irene lo sabía de nuevo. La razón por la que su voz sonaba igual era porque estaba reprimiendo sus emociones. Era porque estaba muy decepcionada con el comportamiento de Irene y estaba enfadada. Entendió la actitud de Ilia Lindsay. Debido a eso, el premio del quinto lugar voló por los aires. El maestro de la escuela Crono, Ian, daría una recompensa. Algo de gran valor. ¿Cuántas oportunidades tendría uno de ganar un premio del mejor espadachín del continente? Nunca en la vida. Incluso Irene, que acababa de empezar con la espada, quería ser premiado. Pero si se le pregunta si se arrepiente de haber salvado a Judith. Simplemente sentí que tenía que hacerlo. Irene no tuvo más remedio que responder que no se arrepentía. Por supuesto, no todos eran así. Su expresión se quebró al escuchar esas palabras. Sus ojos se enfurecieron y su expresión facial cambió un poco. En ese estado, la chica de pelo plateado escupió palabras frías. Eso es una tontería, ¿lo sabes? Habían muchos que habrían salvado a Judith. Esa recompensa. Es una recompensa entregada por alguien que es el mejor del continente. Entiendes que es más valioso que el oro, ¿verdad? Podrías haber sido enseñado por el maestro de la escuela. No es solo eso. Habrías sido capaz de cerrar la boca a todos los que te ridiculizaban y te miraban por encima del hombro. ¿Lo sabías? Las palabras de Ilia fluyeron. Irene escuchó en silencio. Todo era correcto. Como ella dijo, muchos podrían haber salvado a Judith, si no él, y el premio era mucho mayor. Una oportunidad de quedar bien parado frente a los demás que lo ignoraban. Sin embargo, renunció a todo eso. Sin embargo, no se arrepintió. Irene, que había permanecido en silencio, abrió la boca. ¿Sabes que antes me llamaban noble perezoso? Estuve atrapado en un pantano durante bastante tiempo. No es excusa, pero teniendo en cuenta que, esto realmente. Irene recordó su pasado. Desde los 5 hasta los 15 años. Fue realmente una larga reclusión insoportable. No pudo hacer ningún progreso en su vida, y siguió hundiéndose. Incluso con los sueños, seguía siendo el mismo. Solo porque el deporte cambió del sueño a la espada, su mundo cambió. Sí, tal vez seguiría hundiéndose. Si no fuera por su familia, que siempre le quiso. Un padre de aspecto rotundo pero cariñoso, una madre benévola que no es su madre y una hermana pequeña aún cariñosa tomaron la mano de Irene y lo sacaron del pantano. Salí a la superficie con la ayuda de tanta gente, pretendiendo no ver cuando otra persona se hunde, no creo que pueda hacerlo. Eso fue. Por eso lo hice ayer. Tras terminar su relato, miró al cielo. Irene se volvió y miró a los ojos de Ilia. Tenía una expresión de enfado en la cara, como si estuviera sosteniendo algo caliente dentro de su cuerpo. Ilia, que se quedó callada durante un rato, se volvió rápidamente. Y dijo. ¿Dijiste que nunca habías usado una espada? Hasta el año pasado. Sí. El entrenamiento físico y la esgrima son diferentes. Ambos requieren trabajo duro y talento, pero, para la esgrima, el talento es mucho más importante. El hecho de que hayas decidido perder el premio del maestro de la escuela por el juicio de ayer, significa que ya no recibirás mi ayuda, y que por ello, volverás a ser el hazmerreír de los demás. Significaba que estaba dolida, y la voz tranquila de Ilia había cambiado. Como siempre, se sintió fría. Y con eso, terminó su discurso. Espero que no te arrepientas. La salida de Ilia Lindsay de ese lugar dejó una impresión duradera. Durante mucho tiempo, Irene la observó hasta que ya no pudo ver su cabello plateado. A pesar de estar en pleno verano, pudo sentir la frialdad de su cuerpo y sus palabras. Le dije que no me importaba la opinión de los demás, ¿por qué? ¿Por qué parecía importarle más que a Irene? No podía entenderlo.
Nunca había conversado con otras personas, así que era imposible que Irene lo entendiera. Aún así, luchó durante mucho tiempo tratando de entender a Ilia Lindsay. Fuera lo que fuera, ella era la única aprendiz de la escuela que le miraba sin ningún prejuicio. Me ayudó mucho. ¿Qué habría hecho sin la ayuda de Ilia? Lejos de ser calificado en el examen parcial, habría terminado esperando la segunda evaluación para ser colocado. Por eso Irene quería entender las emociones de la chica de pelo plateado y aliviar su ira si era posible. Por supuesto, no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo podría aprender a entender los sentimientos de una chica que tiene más o menos la misma edad que su hermana? Irene sacudió la cabeza y empezó a correr por el campo. 2 días después, también se hizo la segunda evaluación intermedia, que incluyó a 78 aprendices más y un número total de aprendices aprobados de 113. Alrededor de 300 futuros aprendices no tuvieron más remedio que abandonar la sala de esgrima entre lágrimas. Al igual que hubo tristes, también hubo felices. Los que terminaron en los 5 primeros puestos. 5 niños, Ilia Lindsay y Brett, entre otros, subieron al podio con sonrisas. En particular, a Lance Patterson, uno de los seguidores de Brett, le costaba disimular la sonrisa que tenía en la boca. Probablemente porque nunca pensó que estaría entre los 5 primeros. Irene, gracias a ese idiota de Irene estoy aquí. Lance Patterson, que tuvo suerte esta vez, vio a Irene poco después. TSH. Patético bastardo. ¿Qué estaba haciendo durante la prueba? ¿Quería hacerse el simpático? En esa situación. Sin embargo, estoy contento. Si es un tipo sin espíritu competitivo, es obvio que no pasará las pruebas. Algunos aprendices de mente estrecha pensaban así. No pudieron burlarse de Irene, mostró una gran habilidad en la primera ronda de la evaluación, pero después de salvar a Judith, los otros aprendices no se preocuparon por el crecimiento de Irene. No querían que la persona a la que despreciaban lo hiciera bien. Esperaban que cayera. Por eso no podían entender las palabras del maestro Ian, que siguieron. Futuro aprendiz 311, Irene Perreira. Sí. Adelántate para la premiación, cerca del podio niño. Incluso Ilia Lindsay y Brett parecían sorprendidos. Judith, que había visitado a Ian para solicitar la repetición de la prueba de Irene, fue la única que aplaudió con alegría. Capítulo 18, Entrevista al ganador. La escuela Crono no es un campo de entrenamiento de caballeros. Es un lugar donde se enseña la espada a los mejores. Y ni una sola persona vería a un espadachín de Crono como una persona ordinaria. Y no se trataba solo de las habilidades. Son tan buenos como los caballeros que valoran el honor y la moralidad, la llamada caballerosidad, y son alabados como más caballeros que los caballeros. Así funcionaba la esgrima de Crono. Las competiciones son muy divertidas. Hacen que los momentos solitarios y dolorosos sean más agradables. Además, las competiciones son importantes. Te permiten alcanzar un nivel que nunca podrías alcanzar solo. Si persigues a alguien que va por delante de ti, o luchas para evitar que te alcance alguien que te sigue, acabas consiguiendo algo que te sorprende. Pero, si uno se enfrasca demasiado, no será capaz de ver lo que es importante. Ian dijo eso mirando a todos los aprendices exitosos. Todos los aprendices se estremecieron. Ian sonrió alegremente y continuó hablando. Como Irene Perreira no lo hizo. Se sacrificó a pesar de saber que podía acabar siendo el último en la evaluación, y salvó a un aprendiz que se ahogaba. Cada uno de nosotros puede tener una opinión diferente, pero todos los instructores, incluido yo, coincidimos en que lo que hizo fue una acción digna. Esa es la razón por la que este aprendiz está en el podio. Las palabras se detuvieron. La multitud guardó silencio. Miraban al maestro de la escuela, a los instructores y a Irene Perreira. Ian, que deliberadamente se tomó un respiro, volvió a abrir la boca. Habló con voz pesada. Esta escuela te está ayudando a dominar mejor tu espada para que puedas desarrollar plenamente tus talentos. Pero todos sabemos que eso no es lo único que enseñamos aquí. Antes de pensar en cómo manejar mejor la espada, y por qué estás afilando tus habilidades, ¿qué harás con el poder que ganaste? Quiero que pienses en eso al menos una vez. Pronto, el discurso terminó. Después de eso, siguió el proceso rutinario de premiación. No hubo 5, sino 6 ganadores, incluyendo a Irene Perreira. Clap clap clap. Todos los aprendices fueron recibidos con aplausos. Pero sus pensamientos eran diferentes. Lance Patterson se avergonzó de sí mismo por haber faltado al respeto a Irene. Y algunos otros niños no cambiaron de opinión. Se juzgaba que aquel vago había fingido ser amable para llamar la atención de Ian.
Y hubo unos cuantos que realmente pensaron en la razón por la que querían empuñar una espada, y unos cuantos aprendices estaban recordando sus clases de educación del carácter a las que no prestaron atención en las artes liberales. Una vez más, todos se volvieron más conscientes de Irene Perreira. Mucho más que nunca. Después de los premios, se dio una semana de tiempo libre. El primer tiempo libre otorgado a los aprendices. Permitieron el tiempo libre antes del examen intermedio, pero tomar un descanso antes del examen intermedio era algo que nadie haría. Los niños se dejaron llevar y lo disfrutaron. Por supuesto, Irene no siguió eso. Seguía manteniendo su rutina. Seguía practicando la rutina que había planeado. Nada había cambiado. Nada había cambiado realmente, salvo que su relación con Ilya Lindsay, que siempre se preocupó por él, se había roto. Fue cuando corría en la pista. Tuk. Ya. ¿Eh? Lo siento. Y gracias. Judith apareció de repente y dijo esas palabras mientras le palmeaba la espalda. Irene se quedó un momento y luego exclamó. Oh. Se dio cuenta de que ella estaba hablando del incidente cuando él la había salvado. Nunca pensé que Judith daría las gracias. Era impactante, pero podía entenderlo. Irene sonrió y asintió. Pero había una pregunta. Pero, ¿de qué te disculpas? Suficiente. Lo siento por una cosa y también lo agradezco. Hay dos cosas que te debo, pero creo que ya ayudó bastante ver que recibiste el premio en el sermón, ¿no? ¿Eh? ¿Qué estaba diciendo? Irene recibió un premio por salvarla cuando necesitaba ayuda. ¿Realmente iba a atribuirse el mérito de haberse ahogado? Mientras él pensaba eso, Judith abrió la boca. He pagado a uno y tengo que devolver el favor. Lo pensaré y lo devolveré poco a poco. De todos modos, ya que eso está solucionado, a partir de ahora estaré a tu cargo. ¿Por qué no me contestas? Bueno, no te molestaré más. Trabaja duro. La chica pelirroja que hablaba lo que quería, desapareció enseguida. Irene, que la miraba, se echó a reír. No era una mala sensación. No importaba lo que quisiera decir, Judith no quería decir nada malo. Era la primera vez que alguien que no fuera Ilya le hablaba. Sin embargo, sus palabras eran bastante únicas y frescas. No tengo ni idea. Fue cuando Irene se esforzaba por comprender la situación. Un asistente con una cara conocida se acercó a él. Futuro aprendiz 311, Irene Perreira. ¿Sí? El maestro de la escuela te llama. Báñate y prepárate. Sí. No había nadie con quien hablar ni a quien preguntar. Y tampoco había necesidad de hacerlo. Se preparó rápidamente y se dirigió a la habitación del maestro de escuela. Lo sé. Definitivamente he comprendido que he sido demasiado estrecho de miras. No tienes que rebajarte así. Es algo que las personas de mente estrecha no pueden hacer, admitir sus defectos de inmediato. No hace falta que te culpes en exceso. No es así. ¿Cómo puedo tomar las palabras del maestro de la escuela tan a la ligera? Jaja. Lo que has dicho es cierto. Estoy aquí para aprender más sobre el mundo, insistí arrogantemente en usar mi propio método. Como ha aconsejado el maestro de la escuela, a partir de ahora, si aparece algo nuevo, aprenderé. Aunque sea de alguien mucho peor que yo, se juró Brett. Aunque no dijo las últimas palabras en voz alta, Ian, que lo observaba, asintió con una sonrisa feliz. Tiene ganas de aprender. Brett no era un genio que aprende 10 cosas de una, pero era lo suficientemente inteligente como para aprender 2 cosas de una. No tenía defectos, ni mentales ni físicos. Aunque era terco y orgulloso por ser un noble, considerando su responsabilidad, no era su culpa. Y era algo que corregiría. Definitivamente, los aprendices parecían de alta calidad. Ian, que pensaba para sí mismo, abrió la boca. Me alegro de que lo hayas conseguido. Entonces, ¿cuál sería el premio que quieres? Naturalmente, un consejo preciado no se puede cambiar por oro. Guardaré estas palabras en mi corazón por el resto de mi vida. Eso es un poco pesado, pero no es malo. Entonces, voy a volver. Ian asintió mientras Brett se retiraba educadamente. Una actitud noble y fuerte era rara de ver en un chico de 13 años. Este chico habría ocupado la primera posición si no estuvieran esos tres. Sin embargo, desafortunadamente, hay demasiada gente talentosa esta vez. Eso era cierto. Normalmente, de 3 a 4 personas con talento lucharían por la cima. Si uno de ellos mostraba un rendimiento abrumador, los otros se sentirían deprimidos. Y ahora, la persona en cuestión entró. Ilya Lindsay, la chica con un hermoso cabello plateado. Como recompensa, me gustaría tener una guía completa del maestro de la escuela.
Eres bastante grosera. ¿Es una petición que no puedo pedir? ¿Me entiendes? No tengo intención de enseñar mi espada a alguien sabiendo que me crearía enemigos. Ilia guardó silencio. Ian chasqueó la cabeza y negó con la cabeza. Sigue mi consejo. Deja de dejarte influir por los demás y vive tu vida. No pierdas tu tiempo aquí atada a una obsesión y vuelve con tu familia y aprende la espada de tu familia. Te ayudará mucho más. ¿Entiendes? Quiero la guía del maestro de la escuela. Eres una terca. Ian suspiró mientras miraba a la chica con ojos tristes. Otros no podían sentirlo, pero él lo sabía. Al igual que el rostro de una persona puede reflejarse en el agua, la energía que provenía de ella podía darle un vistazo a las llamas de odio en lo profundo del corazón de la chica. Pero no pudo averiguar cómo extinguir las llamas. Al final, Ian asintió con la cabeza. Se levantó y lanzó a Ilia una espada de madera que colgaba de la pared. Sacó una espada de madera de su cintura y dijo: esta habitación es bastante grande, así que está bien hacer esto aquí. Gracias. Ilia inclinó la cabeza. Unas chispas brillaron en sus ojos mientras se enderezaba. Habían pasado 20 minutos. Después de terminar, recibió muchos consejos relacionados con la espada y se retiró con una expresión de satisfacción. Gracias por la gracia que ha mostrado. Nunca lo olvidaré. Chasquido. La expresión de Ian no era muy buena. Un niño más dotado que nadie, el tesoro del continente, estaba pensando en recorrer un camino difícil y doloroso. Ni siquiera tenía un final digno. Según su experiencia, lo único que le esperaría a la niña sería el arrepentimiento y la decepción. Pero no hay nada que pueda hacer. Uno puede llevar a una vaca al agua, pero no puede obligarla a beber. Él no podía hacerla cambiar de opinión. Ella tendría que darse cuenta por sí misma. Salir por sí misma de este vano camino. Sinceramente preocupado por ella, Ian rezó por su brillante futuro. ¿Puedo entrar? Por supuesto, entra. Ian se deshizo rápidamente de sus pensamientos. No podía seguir preocupándose. Eso no sería bueno para los otros aprendices. Sonrió y miró al último, Irene. Bien, ¿sabes por qué te he llamado? Sí, lo sé. Como era de esperar, para darte un premio. ¿Hay algo que te gustaría recibir? No importa si no es material. No eran palabras vacías. Esa era su verdadera intención. No se lo dijo a los 5 aprendices anteriores. Era porque ya se había dado cuenta de las intenciones de todos y de lo que iban a pedir. Aunque no le dio a Ilia Lindsay lo que pidió. Sin embargo, Irene era diferente. Incluso desde la perspectiva de un anciano que vivió durante mucho tiempo. Incluso con su energía similar a la del agua, que reflejaba la mente de la otra persona, no podía captar con precisión qué clase de existencia era el chico que tenía delante. Me quedaré aquí y lo observaré. Ian ya había terminado sus pensamientos. Miró al aprendiz, que abrió la boca y la volvió a cerrar. Puedes decirlo cómodamente. Este viejo tiene fuentes. Puedo escuchar casi todo, y aunque sea duro, no me ofenderé. Ahora, ¿qué quieres recibir? Esas palabras le dieron valor. Irene, que había estado sentado con la mirada baja, estableció contacto visual. Y tras tomar un breve respiro, confesó las palabras que guardaba en su interior. Capítulo 19. No pasó ni mucho ni poco tiempo. Después de hablar, Irene volvió a bajar la mirada. Mirándole, Ian no habló durante mucho tiempo. Acariciando su barbilla, tocó la taza de té vacía. Mientras seguía pensando, Ian abrió la boca. Entonces, en resumen, ¿quieres un consejo para reconciliarte con otro aprendiz? Sí. ¿Y esa aprendiz no es otra que la señorita Ilia Lindsay? Sí. HMM. Lo siento si esto fue una petición grosera. Es que, como nadie lo ha hecho, esta era la única forma en que, lo siento. No, no hay nada malo. De verdad. Ian agitó la mano. Fue él quien dijo que se podía pedir cualquier tipo de recompensa. No había manera de que él pudiera decir a los aprendices lo que era una buena y respetuosa petición. Pero, sin embargo, este anciano solo está un poco avergonzado. Eso fue todo. Era la verdad. El maestro de la escuela y el aprendiz se reunieron. Por supuesto, la recompensa tendría que ver con las espadas o la enseñanza en general. Sin embargo, Irene tenía una petición completamente diferente. Incluso el experimentado Ian se sintió desconcertado. Sin embargo, durante un breve momento, el interés creció en el corazón del anciano. Ian sonrió alegremente y continuó. Señorita Ilia, ¿conocías a ese niño? No lo sabía. No fue así. ¿Eh? Entonces, ¿se hicieron amigos en la escuela? Eso también es sorprendente.
La conozco personalmente y tiene una personalidad difícil. No somos cercanos. Solo unas pocas palabras durante el autoentrenamiento. No sabía que ella haría eso. Ian murmuró, no se conocían antes, pero no son amigos cercanos. Sin embargo, había un problema, y el chico estaba tratando de resolverlo. Ian no podía entender la situación en absoluto. Primero, me gustaría escuchar más de esto. No sé cuál es la situación, así que no estoy seguro de lo que debo decirte. ¿Qué debo contarle? Solo cuéntame todo. ¿Cómo han hablado, cómo se ha ofendido y por qué quieres reconciliarte con ella? Haré lo que pueda para aconsejarte. Gracias. Esto. Irene asintió y comenzó a hablar. No era muy bueno hablando. A veces el contenido fluía sin problemas, y otras veces le costaba utilizar las palabras adecuadas. Pero no era incomprensible. Incluso en la burda historia, había algo que se podía entender. Todos los aprendices habían ignorado claramente a este chico. Ilya Lindsay no lo hizo. Mientras que los otros tenían un prejuicio contra el chico. Ilya Lindsay no lo hizo. Ian cerró los ojos y asintió. Puedo entender por qué hizo una petición tan absurda. Antes no estaba seguro. ¿De qué clase de antecedentes había venido este chico? Para Irene, que había estado apartado del mundo desde su infancia, la ayuda de Ilya era muy importante. Por supuesto, hay algunas dudas que tengo pero... Ian abrió los ojos. Expresión en blanco. Sin embargo, no supo cómo tratar con el chico. ¿Debería empezar por consultar la preocupación del chico? Murmuró y dio una palmada. Bien. ¿Empiezo a aconsejar al chico con problemas? Después de pasar un tiempo, la conversación terminó sin problemas. Los consejos de Ian terminaron solo a nivel general, pero eso fue apreciado por Irene. Para él, que tenía toda su vida hecha polvo, esto era más que suficiente. Inclinando la cabeza, Irene dijo. Gracias, maestro de la escuela. Gracias, todo lo que hice fue vomitar las palabras de un viejo. No. Fue realmente útil. Me alegro de haberte podido ayudar, pero no ha sido gran cosa. Tengo confianza en la lucha con espada, así que puedo decirte muchas cosas relacionadas con eso, pero, jaja. Hace muchos años que no doy consejos sobre nada que no sea la espada. Ian cerró los ojos, e Irene se quedó en silencio. Después de un rato, Ian, que se aclaró la garganta, continuó. Bien. Ya está bien de hablar de Ilya, ahora vamos al grano. ¿Sí? ¿Al grano? ¿Qué significa eso? Todavía no te he dado nada. ¿No era el consejo la recompensa que había pedido? Irene se sorprendió. Ian sacudió la cabeza con una expresión seria. No te lo he dicho. Tengo confianza en mi espada, pero no en las relaciones. Mi conciencia no permite que esto se considere una recompensa. La presión surgió del cuerpo de Ian. Una presión solemne que solo un maestro podía ver. Incluso Irene Pereira, que carecía de habilidades, podía sentirla. No era dolorosa ni nada por el estilo. Solo le hizo darse cuenta de lo grande que era el anciano bajito que tenía delante. Ya basta de eso. Deja que te enseñe la espada. Prometo hacer todo lo posible para responder a cualquier pregunta que hagas. Así que, si hay algo que corre en tu corazón, no dudes en decírmelo. La presión creció. Aunque creaba una fuerza sobre el oponente, creaba un sentimiento de confianza. Por lo tanto, creó una atmósfera en la que la otra persona confiaría. En medio de eso, Irene permaneció en silencio durante mucho tiempo. El anciano se ensanchó mientras miraba al muchacho. Una extraña tensión. La respuesta de Irene fue bastante desgarradora. Lo siento. Lo que se supone que debo preguntar, ni siquiera lo sé. El hombre guardó silencio mientras Irene continuaba. Puede que ya lo sepa, pero solo he empezado a entrenar con la espada un mes antes de entrar en la escuela. Incluso entonces, no fui guiado por nadie, solo la blandí por mí mismo. ¿Es así? Sí, así es. Es bastante vergonzoso, pero ni siquiera sé qué se supone que quiero preguntar. No eran solo palabras vacías. Era un hecho, ya que Irene bajó la cabeza mientras hablaba. Continuó. Lo siento mucho. No es que no sea consciente de lo grande que es esta oportunidad. Siento no tener más remedio que darle una respuesta tan pésima. Levanta la cabeza. ¿Eh? Así. Irene levantó la cabeza. Y sus ojos se encontraron. Como el lago azul, que no se podía saber dónde terminaba el lago, no se quitaron los ojos de encima. El chico había olvidado que era de mala educación mirar fijamente y siguió mirando al anciano. Pasó poco tiempo. Clap. Ah. Ian dio una palmada. Irene Pereira, que tenía una expresión inexpresiva, volvió a la realidad. Y dijo. Lo siento.
¿Por qué lo sientes? No te disculpes demasiado a menudo. Un buen aprendiz debe estar orgulloso. Por supuesto, no estaba diciendo que los aprendices debían actuar de forma grosera. Ian dio un sorbo a su té frío. Su aspecto no era diferente del de un hombre corriente que pasea por un pueblo rural. La presión en la habitación se desvaneció de repente. Mientras Irene se sentía perdido, Ian continuó. Lo entiendo. Vamos a posponer la recompensa. ¿Eh? Puedes volver más tarde cuando sientas que lo quieres. Ah. O puedo enseñarte lo que creo que es necesario. ¿Quieres eso? No. Gracias. Irene se levantó y asintió. Ian habló con una ligera sonrisa. De acuerdo. Entonces puedes irte. Sí. Gracias. Irene inclinó la cabeza y salió de la habitación. Aunque todavía parecía inquieto, Ian observó al chico con una sonrisa en la cara. Su expresión cambió justo después de que la puerta se cerrara. Realmente, es un chico inusual. Se puso nervioso. Lo era en el pasado, y aún más ahora. Sacudió la cabeza. ¿Tiene sentido que un chico con una espada rechace la enseñanza de la espada? No. Nunca. Su espada es de gran valor. Entre los espadachines, había muchos espadachines que eran como las estrellas en el cielo nocturno, pero ¿cuántos se llaman maestros de la espada? Entre ellos, ¿cuánto valdrían sus enseñanzas, que no pueden ser aprendidas de otros ni comparadas con otros? No hay necesidad de pensar por mucho tiempo. Pero él pateó la oportunidad 2 veces. No fue exactamente una patada. La primera fue una pregunta que no tenía nada que ver con la espada, y la segunda fue simplemente retener una respuesta. Pero Ian no lo entendió. Pero el comportamiento de Irene Perreira era demasiado extraño para ser considerado como un aspirante a aprendiz. Claro, ¿cómo? Era como si ya estuviera recibiendo una buena instrucción, parece que no necesitaba la guía de nadie más. ¿Qué estoy pensando? Ian sonrió. Una especulación absurda. Sacudió la cabeza y dio un sorbo a su té. En cualquier caso, observar al chico era divertido. No se podía ignorar el potencial del individuo, y era muy interesante en cuanto a la influencia que ejercía sobre los demás aprendices. Aproximadamente el 80% de la razón por la que quería permanecer aquí era por el niño. Ahora que lo pienso, había uno que era tan único como él. Ian se levantó de su asiento y miró por la ventana. Hace 8 años, recordó a un aprendiz. Un talento y una confianza abrumadores junto con una personalidad imprevisible. Bueno, los colores son completamente diferentes. Mientras terminaba de hablar consigo mismo, Ian miró por la ventana durante mucho tiempo. El día después de la reunión, alrededor de 100 aprendices se reunieron en el auditorio. Los niños miraban al podio con ojos llenos de expectación, y Ahmed apareció. Como todo el mundo sabe, a partir de hoy, empezaremos con la esgrima. Las caras de todos se iluminaron. Obviamente, lo hicieron. A excepción de Irene, todos habían estado aprendiendo espadas mucho antes de entrar en la escuela. Para ellos, los últimos 4 meses fueron dolorosos. Los que no podían ocultar su alegría apretaron los puños y sus labios se formaron en una sonrisa. Sorprendentemente, incluso Ahmed tenía una sonrisa en su cara. ¿Estás deseando que llegue? Yo también. Como todos saben, incluso el manejo de la espada es diferente según el tipo de espada que se empuñe. Esto significa que el poder de un débil erudito, el de un saludable leñador y el tajo diagonal de un caballero son muy diferentes. Ahmed miró a los aprendices. A todos, sin excepción. Y miró a Irene. Al hacer contacto visual, sonrió y habló. Que todo el mundo siga adelante. Sientan plenamente los logros de los últimos 4 meses. Capítulo 20, tomar la espada. La escuela de espadachines Crono pretendía crear espadachines positivos. No era un ambiente cómodo debido al apretado y arduo plan de estudios, pero no siempre eran estrictos. Porque no era un ejército. Pero a pesar de eso, hoy el ambiente de los aprendices era mucho más brillante y alegre. Todo fue gracias a las palabras de Ahmed en el auditorio. Les estoy dando la oportunidad de blandir libremente las espadas, siempre que no se excedan. No se queden mirando y blanden sus espadas. Y siéntelo. El poder que surge de tu cuerpo al blandir tu espada después de 4 meses. No había nada más emocionante para aquellos niños a los que se les había prohibido tocar palos durante 100 días que poder manejar espadas. Un centenar de aprendices se dirigieron al gran gimnasio, charlando con sus amigos, tarareando o sonriendo. Entre ellos, la que parecía más emocionada era Judith. Tortuga, tortuga, dame la preciada espada, o si no, te asaré. Si no consigo la mejor, te asaré. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Nada, es que era la primera vez que escuchaba una canción así.
un poco exagerada. ¿Sí? En el lugar donde vivía, mucha gente cantaba esta canción. Judith ladeó la cabeza ante la expresión de desconcierto de Irene Perreira. No lo pensó demasiado. Sonriendo de nuevo, volvió a tararear la canción. Denso, denso, te daré una vieja espada, una nueva espada. Si me sirves, te freiré. Irene seguía desconcertado por la canción de Judith, pero no se molestó más. Más bien, la reacción vino de atrás. ¿Se ha vuelto loca? No es así, Sir Lloyd. Brett Lloyd ligeramente ante las palabras de Lance Patterson. El estado de ánimo de Judith era diferente al habitual, e incluso él lo notaba. Al principio, no permitía que nadie se acercara a ella, como un erizo. No, el erizo se está pegando a él. Y está actuando como una serpiente. De todos modos, tal persona estaba actuando brillantemente. Lance Patterson habló una vez más. ¿Salió algo mal después de ahogarse? Bueno, supongo que nada fue mal al ver que se pegó a la persona que la salvó. Bueno, eso es cierto, pero sigue siendo ridículo. ¿Pero tiene sentido este tipo de comportamiento? Lo sé. Solo con mirarla se me pone la piel de gallina. Lo sé. Lo sé. Otras dos personas coincidieron con Lance Patterson. Ridiculizaron el cambio de Judith, que parecía alegre y burbujeante. Y miraron a Brett. Cuando uno aplasta a su rival, es normal que tenga una reacción agradable. Pero el pensamiento de Brett no se detuvo en Judith. El chico miró a Ilya Lindsay, de pelo plateado, que caminaba delante de ellos. Irene Perreira e Ilya Lindsay, ¿pasó algo entre esos dos? No muchos lo habrían notado, pero él lo sintió. Ilya, que solo mostraba un favor especial a Irene, era diferente. En cambio, parecía que se estaban distanciando más. No era seguro. Porque la única base para su juicio era la incomodidad cuando los dos se cruzaban en el auditorio. Pero no era algo interesante para él. Si los observo más de cerca, lo sabré. Brett asintió y mantuvo el asunto en su cabeza. Sin embargo, no siguió pensando en ello. Era porque estaba pendiente de lo que iba a pasar. Apretó los puños. Sintió un poder incomparable al de antes. Brett miró a Judith y luego a Irene, que estaba a su lado con una agradable sonrisa. Se decía que apenas entrenaba la espada. Lo que significaba que Irene no lo sabía. La inquietud que Brett sentía desde hacía 4 meses. La emoción que sentiría una persona entrenada en la espada. Lo que significaba que Irene no podía competir con él. A pesar de que mostró un excelente rendimiento en el examen intermedio, al menos mientras esté en la escuela, fue cuando Brett se perdió en sus pensamientos. De repente, la apariencia de un gran salón se desplegó frente a los aprendices. Una escena completamente diferente si se compara con la de los exámenes intermedios. Una sala mucho más limpia que la sala de fitness y un espacio abierto mucho más amplio les recibió. Pero eso no fue lo que notaron los niños. En una esquina se exhibían numerosas espadas de madera de colores. Las llamas se encendieron en sus ojos. Como he dicho antes, durante 2 horas tendrán la oportunidad de empuñar una espada. Asegúrense de tomar la espada de madera que quieran bajo la guía de los asistentes. ¿Sí? ¿Sí? Les informó Ahmed. Y los asistentes condujeron a los aprendices al puesto de armas. El proceso fue rápido y fluido. Era porque hasta ellos lo sabían. Los chicos ya estaban interesados y entrenados en la lucha con espada, por eso entraron en Crono, que era el mejor del continente, y por lo tanto se trataba de chicos que llevaban años recorriendo el camino de la espada. Hacerles esperar más tiempo era como una tortura. El proceso de selección de una espada de madera por parte de los aprendices procedió en un instante. Y después de un rato, el sonido de fuertes vítores y espadas siendo balanceadas reverberó en la sala de espadas. Warren. Eso. Wash. HMPH. Wake. Los aprendices estaban blandiendo las espadas como si no les importara nada más. Algunos de ellos también parecían un poco sorprendidos. Hacía tanto tiempo que no sostenían una espada, que incluso pensaban que nunca llegarían a sostenerla. Y el aumento de su poder físico, cada movimiento y su equilibrio, todo se volvió más suave. ¡Wow! ¿Cómo me muevo tan bien? Solía pensar que si lo hacía 3 veces, lo haría bien al menos una vez. Incluso cuando lo balanceo más violentamente, mi centro ya no se colapsa. Aunque sea una espada de madera, ¿no es demasiado ligera? Algunos ni siquiera sabían que estaban hablando consigo mismos mientras blandían sus espadas una y otra vez, sin poder ocultar su emoción. Ahmed sonrió al ver las caras de felicidad de los aprendices. Por supuesto.
No se trata solo de su fuerza y resistencia. Cierto, no era su fuerza. El sistemático y eficaz sistema de entrenamiento y recuperación de Crono elevaba las capacidades físicas de todos los aprendices. No solo aspectos intuitivos como la fuerza, la resistencia y la velocidad, sino también áreas como la coordinación, el equilibrio y la precisión. Por supuesto, el hecho de que estas cosas no se pudieran ver no significaba que no se pudiera notar la diferencia. Los aprendices presumían de su destreza con la espada, inspeccionaban cada rincón del movimiento de su cuerpo. Después de hacerlo, quedaron encantados. Sin embargo, el ambiente agradable no duró mucho. Poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, la tensión y la excitación disminuían. Tranquilo. Nadie me está viendo. Maldición. Así como yo he crecido, los demás también lo han hecho. Bien. La alegría de sostener las espadas les hizo olvidar que todos estaban compitiendo. Estaban contentos solo con su crecimiento. Ni una sola persona a su alrededor era débil. Los ojos de los aprendices se volvieron gradualmente más agudos al darse cuenta de la verdad. Y se pusieron a trabajar. Centraron toda su atención en comprender el nivel de los demás. Una, otra y otra persona. Los ojos de los niños, que habían estado concentrados en los movimientos de sus compañeros, se reunieron en una persona. ¿Era Ilya Lindsay? No. No era Judith, ni Brett Lloyd, ni ningún otro clasificado que se subiera al podio durante la premiación. Fue Irene Perreira. Al ver que no escogía una espada y que miraba inexpresivamente el estante de espadas, alguien pensó, ¿había entrenado alguna vez con una espada? No, sabían que había aprendido un poco. Claro, no fue mucho tiempo. Como mucho, un mes de entrenamiento. Los niños que lo recordaban asintieron con la cabeza. Irene no lo sabía. ¿Cuánto tiempo han esperado los niños para sostener una espada? Para ellos, que nunca soltaron sus espadas, los últimos 4 meses fueron dolorosos. El viejo chico nunca lo sabría. Por eso Irene parecía tan relajado. Oh. Se está moviendo. ¿Sintió sus miradas? Irene, que había estado quieto hasta ahora, se movió. Mientras caminaba hacia el estante de las armas, algunas estaban a favor, y otras tenían cierta hostilidad. Y el chico alcanzó una espada. Tú. Mucho más grande y pesada que la habitual. Una gran espada que haría que cualquier persona jadeara de dolor debido a su peso. Sin embargo, no era un peso agobiante para Irene. Sintiendo la diferencia en su cuerpo, Irene cerró los ojos. Uf. El noble perezoso ha desperdiciado su vida. El noble perezoso ha llevado una vida perezosa. El noble perezoso ha entrenado durante muy poco tiempo con la espada. El perezoso ni siquiera sabe qué hacer con la espada. Eso era cierto. No se puede negar nada. Incluso entonces, el noble perezoso había estado esperando este día más que nadie. En el anhelo que no podía satisfacerse con solo mirar al hombre del sueño, tuvo que controlar su mente y su cuerpo aferrándose al colgante de la espada que colgaba de su cuello. Por eso no podía moverse de inmediato. Cuando tuvo la oportunidad, se tomó un tiempo para moverse. Pero ahora tenía que hacerlo. Irene, que consiguió calmar su corazón, volvió a exhalar. Podía sentir que todo su cuerpo temblaba de emoción. Uf. En realidad, no era consciente. ¿Las sensaciones eran suyas? ¿O eran una manifestación del hombre de sus sueños? No pudo averiguarlo. Por supuesto. Eso no le importaba. Sacudiendo sus pensamientos, levantó la gran espada. Y, ¡wosh! Bajó y dio un tajo más fuerte que cualquier otro. Judith se quedó en silencio. Fue por culpa de Irene Perreira. La única razón por la que ella le miraba era para verle blandir una espada. Lo que Irene mostraba era un tajo vertical. Era uno de los movimientos básicos de la espada, tan simple que no se diferenciaba mucho de un tajo diagonal que cayera de derecha a izquierda. Parecía poderoso, ya que la gran espada golpeaba rápidamente, pero no tenía nada de especial. Sin embargo, algo se sentía extraño. ¿Qué? Una extraña sensación de picor en su mente. Judith miró a su alrededor ya que no podía explicar lo que estaba sintiendo. La mayoría de los niños que miraban a Irene apartaron la mirada. Pero algunos no lo hicieron. El instructor Ahmed miró al niño con cara dura. Karaka miró al chico con una expresión completamente diferente a la habitual. Entre los aprendices, Ilya Lindsay tuvo una reacción diferente. Sus ojos se habían abierto un poco, como si pudiera sentir que algo era diferente. Y entonces, hubo un hombre que se sobrepuso a todos los demás y se puso delante del chico. Irene Perreira. Solicito un duelo. Brett Lloyd, más serio que nunca, se posó ante Irene.